Durante 3 años, el mismo sueño. Una mujer llorando, con un rostro idéntico al mío. Pero, ¿quién es ella? My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. 2 almas y una misión inesperada. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel. Te mostraré una vida completamente diferente de aquellas que jamás lograste soñar. El mismo sueño se repetía cada noche. Durante 3 años, volvió. Siempre el mismo. Una mujer lloraba. ¿Por qué estás llorando? Esa era la pregunta de la dueña del sueño. Sin embargo, cuando aquella mujer, bañada por la luz, levantaba el rostro cubierto de lágrimas, la pregunta cambiaba. ¿Quién eres tú? El castillo del rey del inframundo, al norte, era constantemente atormentado por la oscuridad. Vestida con un traje negro de tono noble, la dueña de ese sueño permanecía en silencio, hasta cerrar los ojos y suspirar, recordándolo a él. El sueño en el que una persona lloraba y se parecía exactamente a ella era agotador. En medio del descanso, alguien golpeó la puerta de su oficina. El consejero real, Iner, con su cabello blanco y su magnífico abrigo, entró en la sala en busca de ella. «Lord Choanel, es hora de la reunión». Atendiendo al llamado de su consejero, se levantó, dejando el sueño atrás y reafirmándose a sí misma que aquella mujer no era ella. Hace mucho tiempo, suficiente para que los motivos fueran olvidados, el reino del inframundo fue dividido entre norte y sur, y ambos lados entraron en guerra. El reino del sur era gobernado por el rey Elmin, mientras que el reino del norte estaba bajo el mando de la bella y peligrosamente espinosa como una rosa, Choanel. Con su permiso, la reunión dio inicio. Comenzó con el debate sobre la batalla contra las fuerzas de Elmin. El campo de batalla había estado tranquilo durante 2 meses, y circulaban rumores de que Elmin no aparecía en las tierras del sur últimamente. Mientras se entregaban los informes, los consejeros y administradores notaron que Choanel parecía irritada. Susurraban entre ellos, tratando de adivinar la razón de su expresión. Quizás había tenido el mismo sueño nuevamente. Escuchando los murmullos, Choanel le llamó a su consejero. Iner se acercó rápidamente a la irritada Lord, revelando que todos ya sabían sobre sus sueños, que se habían convertido en un rumor. Choanel se dio cuenta en el acto de que él había sido el responsable de difundirlos, lo que lo hizo sonreír. «Oh, ¿cómo supo usted?» Choanel bufó ante el desvergonzado consejero, el único a quien le había contado su sueño. Sonriendo, él la tranquilizó, revelando que no había contado a nadie el contenido del sueño. Los subordinados de Choanel se sorprendieron. Uno de los asistentes inmediatamente pidió que la Lord compartiera su sueño con ellos. A su lado, una mujer con cuernos lloraba por haber sido excluida de algo tan importante. Ambos lo consideraban profundamente injusto. Viendo que había avivado la curiosidad de los demás, Iner se rascó la nuca bajo los fríos ojos de Choanel. Ella cruzó los brazos y cuestionó por qué estaban tan interesados en su sueño. Los 3 chismosos brillaron de entusiasmo, diciendo que solo tenían curiosidad. Choanel no le dio mucha importancia al sueño y reveló que solo había soñado con una mujer idéntica a ella. Con una mirada pensativa y cabizbaja, finalmente tomó una decisión. Sorprendiendo a los 3, Choanel cerró la reunión. Antes de que pudieran impugnar su decisión, vieron a la Lord marcharse. En un lugar distante, una mujer temblaba al sostener una espada frente a una paloma blanca. Temblando, dejó caer la espada. Quería que ese asunto sin sentido simplemente terminara. Sin embargo, un grito furioso la forzó. «Vamos, hazlo». Ella vio a la persona frente a ella tomar la espada y atacar al animal. «¿Por qué estás tan molesta por un pájaro trivial?» La mujer cayó de rodillas junto a la espada. Temblaba, nerviosa. Ante ella estaba el pájaro. Al ver los restos, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En ese momento, un joven entró en el salón, preocupado por la mujer. Sin embargo, su padre le impidió avanzar. «Cahal, deja de preocuparte por cosas inútiles y concéntrate en tu entrenamiento». Con el simple comentario, el hombre se dio la vuelta, dejando al hijo con la hermana que lloraba. Cahal le extendió la mano, pero se detuvo en medio del camino. Se levantó, sin saber cómo podría consolarla. Arrodillada en el suelo, aquella mujer no pudo hacer nada más que dejar que las lágrimas corrieran por su rostro. Una vez más, Choanel despertó tras el sueño. Cuando se levantó, su consejero ya organizaba algunos libros en la estantería. Con la mano en el rostro, Choanel le reveló que había encontrado, dejando al consejero confundido sobre qué exactamente quería decir. Con una mirada seria, reveló: «He encontrado dónde está esa mujer». Inmediatamente después de levantarse, Choanel creó un círculo mágico. A partir de él, se formó un portal.
Dejando a Iner atrás, Swanel caminó hacia el portal. Al ver las acciones de su lord, el consejero suspiró con una leve sonrisa. Nunca pensó que Swanel encontraría a esa mujer tan rápidamente. Para él, era una pena. Swanel miró hacia arriba, en silencio, cerró los ojos, suspiró y luego preguntó al consejero si la mujer realmente se parecía a ella. Iner confirmó. Ella estaba segura. Eran idénticas. Excepto por un detalle. Ella era la única que aún estaba viva. El consejero reflexionó por un instante y afirmó que aquella mujer parecía ser una parte de ella. Alguien que cargaba un fragmento de su alma. Swanel frunció el ceño, confundida, e Iner sonrió antes de explicar. La raza del inframundo evolucionaba significativamente a través de la ceremonia de la mayoría de edad. En algunos casos, durante este proceso, el alma podía dividirse, y aparentemente Swanel formaba parte de la minoría en la que esto ocurría. Para el consejero, parte de su alma debía haber caído en el mundo humano, renaciendo como aquella mujer. Swanel, sin embargo, cuestionó la lógica de eso. Su ceremonia de mayoría de edad había ocurrido hace eras, mientras que la mujer delante de ellos parecía tener, como máximo, 20 años. Iner entonces explicó que, a veces, un fragmento de alma podía permanecer ligado a un objeto, como una joya. Ese fragmento quedaría atrapado hasta ser transferido a una persona. Debió haber sido en el momento en que la fusión entre el fragmento y la humana se completó que los sueños de Swanel comenzaron. La sabiduría del consejero llevó a la Lord a elogiarlo, dejándolo confuso. Swanel le preguntó, ¿acaso no había descubierto todo esto desde el momento en que ella le contó sobre el sueño? Iner no respondió, solo desvió la mirada. Mira cómo el cielo del mundo humano es claro. Mirando hacia arriba, Swanel expresó su extrañeza. Ninguna reacción estaba ocurriendo. Si la humana ya no estaba viva, el fragmento debería haber sido reabsorbido por ella. En el momento en que su cuerpo fue tocado, una fuerte luz surgió. Un brillo azul envolvió a aquella mujer, reduciendo su tamaño. El cuerpo se transformó en una esfera de luz. La pequeña esfera azul flotó frente a la Lord y su consejero, ambos confundidos. Ella apuntó hacia aquello, frunciendo el ceño, y preguntó si ese era el fragmento de alma. Con la confirmación de Iner, Swanel extendió la mano para tocarlo. El fragmento fue inmediatamente atraído. Sin embargo, su mirada se volvió sombría cuando una voz surgió de aquella luz. «No quiero». Confundida, Swanel preguntó al fragmento qué era lo que no quería. Fue entonces cuando la esfera se alejó y, con un brillo aún más intenso, reveló su deseo. «Yo no quiero ser absorbida». Viendo que el fragmento no quería ser absorbido, Swanel frunció el ceño. Iner notó que su líder liberaba una energía oscura y, de inmediato, preguntó qué pretendía hacer. Con la voz cargada, Swanel le reveló su intención: destruir el fragmento. Iner intentó impedirla, advirtiendo que, aunque fuera solo un pequeño fragmento, no podía ser destruido. Swanel, sin embargo, no se importaba. Había vivido hasta entonces sin él, pero Iner sabía que la situación era diferente. No es lo mismo. Si el fragmento es destruido, no tenemos idea de los efectos que eso puede causar sobre ti, Lord Swanel. Al escuchar la advertencia de su consejero, ella chasqueó la lengua. Irritada, se dio la vuelta, decidida a no tocar más el asunto. Aún así, Iner permaneció intrigado por lo que ella había estado diciendo sola momentos antes. Sentándose, Swanel reveló que el fragmento no quería ser reabsorbido. Iner se sorprendió al saber que ella había escuchado al fragmento de alma hablar. Más que eso, además de oírlo, Swanel podía sentir sus sentimientos. Recordó que Iner había dicho que el fragmento se había fusionado con el alma de la humana. Para separar ambas y absorber el fragmento, sería necesario el consentimiento de aquella mujer. El problema era que, además de no querer ser absorbido, el fragmento también no quería dejar aquel lugar. Esto trajo a Swanel un dilema incómodo. Se preguntaba si, al final, la muerte de aquella mujer había sido una elección propia. Viendo al fragmento flotar inquieto, Iner preguntó a su lord qué estaba diciendo. Swanel frunció el ceño, revelando que el fragmento insistía en que no partiría hasta que su deseo fuera realizado. Apenas podía creer que aquel montón de luz la estaba chantajeando. Ante la creciente tensión, Iner intentó calmarla, pero olvidar la calma era imposible. Swanel se irritó aún más al darse cuenta de que el consejero estaba contradiciendo sus deseos. Agarró su brazo furiosamente, ordenándole que la dejara en paz. El gesto fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el consejero temblara de dolor. Algún tiempo después, Swanel finalmente logró calmarse. El fragmento se escondía detrás de Iner, que secaba el sudor de su frente al preguntar cuál era el deseo de aquella alma fragmentada. Swanel cruzó los brazos, frustrada, mirando la esfera azul frente a ella. En ese instante, Iner escuchó un ruido. Dándose cuenta de que alguien se acercaba, avisó a su lord. Pronto oyeron la voz de un joven al otro lado de la puerta. «Airan, soy yo, estoy entrando». Tan pronto como entró, buscó a la mujer llamada Airan. El padre nunca va a desistir. Es alguien que valora más los valores de la familia que a sus propios hijos. El joven era Kael Skanswa, de 17 años.
Era hermano de la mujer con la que Schwanel siempre soñaba, la misma cuya alma estaba en ese fragmento. Rascándose la nuca, comentó que ella debería, al menos, haber obedecido a su padre y seguido el pasado que le fue destinado. Para su sorpresa, la mujer frente a él estuvo de acuerdo. Al ver la confusión en su rostro, Schwanel confirmó con naturalidad. ¿No me oíste? Dije que estoy de acuerdo. Kahel Skansua no podía creer que Airan dijera algo así. Extendiendo la mano, preguntó si ella se sentía bien o si necesitaba descansar. Pero la protagonista se dio la vuelta, esquivando el toque. Para Kahel, esa respuesta no era normal. Schwanel se sentó en la cama, diciendo solo que estaba cansada y pidiendo que se fuera. Preocupado, Kahel se mostró reacio a irse, permaneciendo en la habitación, lo que irritó aún más a la protagonista. Con insistencia, ella lo convenció de salir, quedándose finalmente sola. Tan pronto como el joven se retiró, Iner pudo reaparecer. Estaba aliviado, pero su corazón aún latía acelerado, temiendo ser descubierto. Fue en ese breve momento de sosiego que vio a la Lord Schwanel acostarse. Sus ojos estaban cerrados, pero su ceño fruncido revelaba que el descanso no era tranquilo. A pesar de eso, Iner se acercó, queriendo verificar si realmente había caído en un sueño en medio de aquella situación tan delicada. Mirando hacia un lado, Iner encaró el fragmento de alma. Esbozó una pequeña sonrisa al comprender los sentimientos de su lord. En el momento siguiente, caminó hacia el fragmento. Por cierto, tú, no sé qué tipo de condición impusiste a esta impredecible figura noble, pero si te atreves a presionarla nuevamente, no puedo garantizar tu seguridad. Con una mirada tan fría como su energía, el consejero Iner le dio el mensaje al fragmento de alma, protegiendo a su lord. Luego, con una sonrisa amable, que ocultaba las intenciones anteriores, preguntó al fragmento si había entendido. Los días pasaron rápidamente. Sin embargo, la mujer que suponían era Airan no despertaba. Un médico había sido llamado, y Kahel Skansua se preguntaba cuán grave debía ser su condición para que permaneciera inconsciente tanto tiempo. Se sorprendió al escuchar al médico afirmar que solo estaba durmiendo. Irritado, el chico replicó que Airan ya llevaba 3 días durmiendo. Aún así, el médico afirmó que no podía hacer nada. Al prepararse para partir, recomendó que la observaran por un tiempo, ya que no presentaba síntomas de enfermedad. Así, Kahel y las sirvientas quedaron atrás, sin saber cómo reaccionar. El joven se acercó a la mujer que creía que era Airan, pidiéndole que despertara. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. La expresión de Kahel se volvió sombría, llena de preocupación. Afligido gritó: «Max, ve a llamar al médico de nuevo». Pero, en ese instante, escuchó la voz de una mujer. ¡Qué ruidoso! Sorprendentemente, vio a Airan despertar. Cuando ella se incorporó, él se apresuró a preguntarle si estaba bien, si sentía dolor en algún lugar. Pero la expresión de Airan era sombría al responder: «Ya te dije que estás siendo ruidoso». Al darse cuenta del error, Kahel se alejó. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Un hombre entró con una mirada irritada. «¿Ustedes qué están haciendo aquí?». Kahel se inclinó, un poco temeroso al ver a su padre. Schwanel sabía exactamente quién era ese hombre, el mismo que había causado tanto pánico a la mujer atrapada en su fragmento de alma. El hombre estaba furioso porque Kahel no estaba entrenando. Dirigiéndose a su hija, el hombre le ordenó que se levantara. Schwanel desvió la mirada, dándose cuenta de que el fragmento de alma temblaba. Kahel intervino en la situación, avisando a su padre que Airan no estaba en buen estado de salud. Sin embargo, el hombre estaba furioso. Para él, no había razón para que ella estuviera en la cama. Ignorando la discusión entre los dos, Schwanel puso las piernas fuera de la cama y se estiró. El hombre estaba a punto de hablar con Airan, pero ella simplemente pasó junto a él, ignorándolo, y ordenó a las sirvientas que le sirvieran un té. Él frunció el ceño. Ante él, Airan se había sentado junto a la ventana, cruzando los brazos mientras esperaba. El jefe de la casa la miró, preguntando qué estaba haciendo, pero, ignorándolo, la protagonista miró a la sirvienta detrás de él y ordenó que trajera el té de inmediato. Sentada, con los brazos cruzados, la protagonista evitaba cualquier contacto visual con el hombre. Las venas de él saltaban de rabia mientras intentaba, una vez más, llamar la atención de Airan. Sin importar la agresividad, la protagonista preguntó con calma si él tomaría té con ella, algo que sorprendió incluso a la verdadera Airan. El fragmento de alma, inquieto, giró varias veces, tratando de impedir las acciones de Schwanel, pero ella no se preocupaba. Con un suspiro, aceptó tomar el té sola. Ya que todos están ocupados, ¿por qué no se van ahora? Furioso y confundido por sus acciones, el hombre preguntó si se había golpeado la cabeza. Al darse cuenta de que no podría lidiar con ella, decidió irse. Kahel, atendiendo el pedido de su hermana, también se fue, siguiendo a su padre. La protagonista cerró los ojos, descansando del tumulto causado por los dos. Tan pronto como salieron, miró de reojo y preguntó al consejero si ese era el padre de Airan. Apareciendo ante ella, Iner le dio los buenos días, preguntando cómo había dormido. Sin embargo, con tanto ruido, no había podido descansar bien. El consejero entonces notó una inquietud en el fragmento de alma. Curioso,
Preguntó qué pretendía hacer su jefa. Despreocupada, Swanel preguntó de qué estaba hablando. Iner quería saber si iba a cumplir el deseo de Airan. Al ver que su jefa permanecía en silencio, suspiró pesadamente y preguntó qué le habían pedido. Swanel reveló el deseo: vivir la vida en ese lugar. El fragmento de alma le había dicho que quería ver a alguien vivir de manera diferente, no como la versión tonta de sí mismo. Swanel no podía creer que aquella pequeña persona, que ni siquiera podía calmarse cuando ella hablaba, estaba pidiendo algo así. Curioso, Iner preguntó si ya había tomado su decisión. Levantándose, Swanel afirmó que dejarían el fragmento atrás. Ante la sorpresa de su consejero, ella le recordó que él mismo había dicho que no podían destruir el fragmento. Por eso, había decidido abandonarlo y regresar a su reino. Airan, apresuradamente, rodeó a la protagonista, irritándola. El consejero intentó detenerla, afirmando que, si regresaba, seguiría soñando con aquella mujer. Explicó que, incluso después de la muerte, las almas de ambas seguirían conectadas. Entonces preguntó si Swanel no podría simplemente atender a esos deseos, recordando que siempre había personas del inframundo yendo al mundo humano por diversión. La Lord se quedó pensativa ante la palabra diversión. El consejero presentó un nuevo argumento. No había habido batallas recientemente, y todo se estaba volviendo aburrido. A pesar del clima agradable en el mundo humano, Iner también recomendaba regresar al reino. Recordó que había enormes pilas de papeles pendientes esperando sus firmas. El personal debía estar desesperado. Sombríamente, Swanel comenzó a pensar. Con una mirada decidida, aceptó el pedido de Airan. Se convertiría en la salvadora del más allá. Te mostraré una vida completamente diferente a aquellas que jamás pudiste soñar. Al escuchar esas palabras, el fragmento de alma pareció animarse. El consejero de la Lord también se alegró por la decisión, pero fue silenciado. En lugar de mantenerlo a su lado, ella ordenó que fuera a verificar quién estaba haciendo tantos pedidos que la burocracia se había acumulado. En la oficina del estado Skansua, el padre de Airan, el conde de Skansua, estaba sorprendido. Nunca esperó que su hija contratara un nuevo asistente. El asistente del conde reveló que Lady Airan había salido y regresado poco después, trayendo a un hombre a quien presentó como su nuevo asistente. Sin conocer aún a Iner, el conde permitió que su hija hiciera lo que quisiera. Lo que lo irritaba era el hecho de que ella estaba ignorando nuevamente las prácticas de esgrima. El conde estaba frustrado. Al principio, había tenido grandes esperanzas. Airan poseía un físico raro y una habilidad excepcional con la espada. La familia Skansua, conocida por defender su nombre durante generaciones de esgrimistas, finalmente podría tener una sucesora a la altura para honrar su legado. Estaba seguro de eso, pero ahora se encontraba ante un comportamiento, para él, despreciable. Frustrado, preguntó al asistente sobre el otro hijo, pero este reveló que aún no había regresado. El conde golpeaba los dedos en la mesa, impaciente por la demora. Esto hizo que el mayordomo preguntara si debía enviar algunos trabajadores a buscarlo. Preocupado, el conde ordenó que fueran tras él, en caso de que no volviera antes del final del día. Sería una buena elección comenzar por las tabernas cercanas, pues, con seguridad debería estar en alguna de ellas. El conde suspiró al pensar en sus hijos, cuestionándose por qué todos debían ser tan problemáticos. En una taberna, prácticamente todas las mesas estaban ocupadas. En la barra, un joven comía apresuradamente trozos de carne. Además de las carnes, se servía un jarro de bebida, que escurría por su barbilla. Saboreando el gusto fuerte de la bebida, se sintió aliviado por la sorprendente calidad del líquido. En la nueva casa, la protagonista estaba incrédula ante lo que veía frente a sí. La sirvienta que la acompañaba se mostró confundida y preguntó si había algún problema. Swanel tuvo que suspirar para contener la irritación. Ante ella había varios vestidos adorables. No había nada práctico que pudiera usar. Miró el alma de Airan, mostrando su descontento con esas ropas ridículas. Se llegó a cuestionar si ese fragmento era realmente parte de su alma. Cuando finalmente eligió una de las prendas, la sirvienta a su lado se sorprendió. Había elegido una pieza comprada por el conde, algo que la sirvienta nunca la había visto usar. Para provocarla, Iner tomó uno de los vestidos adorables y sugirió que lo usara, ya que eran bonitos. Swanel se sintió confundida al ver que el consejero parecía, de hecho, gustar de esa prenda. Al escuchar su respuesta afirmativa, ella le ordenó que él mismo se lo pusiera, pero él simplemente lo ignoró. Después de que la protagonista se cambió, siguió con el consejero hasta el jardín. Allí, él le entregó su informe. Había investigado sobre la casa Skansua y descubrió que había otro hermano, y que aparentemente la persona que habían encontrado era Kagel, su hermano gemelo. Sin embargo, gracias al fragmento de alma, ella ya lo sabía. Airan le había explicado todo con antelación. Al darse cuenta de que alguien estaba haciendo su trabajo, Iner desbordó una energía oscura, asustando a Airan. Continuó con el informe, revelando que la casa Skansua ya había producido más de 100 caballeros. La mayoría de esos caballeros había sido designada como caballeros imperiales, ganando fama por sus habilidades. Swanel ahora podía entender por qué el conde actuaba de forma tan hostil.
La hija de la mayor familia de caballeros no podía siquiera atacar a un pájaro. Su propia existencia era un problema para la familia. Mientras caminaban, Iner notó algo más adelante, ropa tendida al sol. Rápidamente pasó por su jefa y se ofreció para ayudar a las sirvientas. La protagonista cruzó los brazos, observando cómo Iner era atento con una tal reina, que le había servido té y que él pretendía visitar nuevamente. También actuaba con cariño con otra mujer llamada Sei. Después de esa breve interacción con las chicas, Iner corrió alegremente de regreso al lado de su jefa. Schwanel pudo entender cómo había reunido tanta información en solo un día. Estaba tan confiado que decía haberse hecho amigo de esas damas. Ella, sin embargo, señaló cómo los hombres parecían hostiles con él por eso, pero a él no le importaba perder su respeto si eso significaba ayudar a su señora Schwanel. Estaba orgulloso de sus actos. Soportar esas miradas aterradoras. Haré al menos eso para reunir buena información para usted. Continuaron su camino hasta llegar a un lugar de entrenamiento. Por todos lados, se podía escuchar el sonido de espadas chocando. La pareja que estaba duelando se apartó tras una serie de golpes. Llamando la atención, Iner aplaudió el intercambio. Kagel, al guardar su espada, se sorprendió al ver a Irán allí y le preguntó qué la había llevado a ese lugar. Se acercó, recordando que ella nunca había siquiera mirado los campos de entrenamiento. Viendo que ella estaba solo de paso, el joven miró a Irene y preguntó quién era. El consejero se inclinó, presentándose como el nuevo sirviente contratado por Lady Iran. Al ver lo pulido y apuesto que era el hombre, Kagel lo miró en silencio. Volviéndose hacia su hermana, Kagel le pidió que esperara, si no había nada urgente, porque podrían tomar un té después del entrenamiento. La protagonista preguntó si él seguiría entrenando, y él afirmó que terminaría pronto. Sin embargo, antes de que el hermano pudiera continuar, la protagonista extendió el pie y le dio un golpe en la pierna. Kagel sintió el dolor subir por su pierna y apretó los dientes. En un instante, cayó de rodillas. El compañero de entrenamiento de Kagel se asustó y, preocupado, corrió hacia el chico para ver qué había sucedido. Schwanel cruzó los brazos. A veces, descansar cuando estás herido es la mejor opción. Kagel miró hacia Kars, incrédulo con el comentario de su hermana. Luego desvió la mirada, preguntando cómo sabía que estaba herido. Ella simplemente lo miró, con una expresión que decía que lo sabía todo. El entrenador de Kagel se alarmó al escuchar la conversación. ¿Estás herido? ¿Por qué no dijiste nada? Mientras los dos se preocupaban, Schwanel abrió la puerta, lanzando una última mirada a su hermano, mientras Iner se inclinaba, despidiéndose, y ella le decía a su hermano que tomara el té solo. Mientras Kagel era dejado atrás, su entrenador pidió permiso. Al quitarle la bota al chico, encontró un tobillo completamente hinchado. «Oh, mi señor, necesitas tratamiento inmediatamente». A pesar de la preocupación del entrenador, Kagel estaba más concentrado en la extrañeza de la situación. Aquella que tenía delante era definitivamente su hermana Iran, pero al mismo tiempo no se parecía en nada a la hermana que conocía. Se preguntó si eso había comenzado después del incidente con el pájaro. Desde ese día, ella había cambiado. El entrenador, ajeno a sus pensamientos, lo ayudó a levantarse, y juntos siguieron hacia afuera. De vuelta en sus aposentos, Schwanel se sentó a leer, acompañada por el fragmento. Fue entonces cuando su consejero la llamó. Ella lo miró, confundida. Con la ropa sucia, Irene estaba cabizbajo. Schwanel no entendía por qué tenía tal expresión. Él le echó la culpa a ella por estar así. Cerrando el libro, prestó atención a su consejero. Intentando explicar lo que había hecho, Irene tartamudeó. Por el bien de la Lord Schwanel, Ella no podía creer lo que él intentaba decir, que había sido golpeado por humanos por su culpa. Irene, manteniendo su orgullo, intentó afirmar que había perdido a propósito, pero para Schwanel no hacía diferencia. Secándose las lágrimas que comenzaban a brotar, dijo: «No entiendo por qué me culpas. ¿Es mi culpa que las mujeres no te gusten?» La protagonista bufó, mandándole que no la culpara por ser terrible en las peleas. Mientras los dos conversaban, alguien llamó a la puerta, y Schwanel autorizó la entrada. Preocupada, la sirvienta que cuidaba de Iran entró en la habitación, avisando que el conde la buscaba. Sin embargo, su mirada se tornó aún más preocupada al entrar, pues encontró a un desaliñado Iner con una expresión llorosa. La protagonista observó la interacción entre ambos. La sirvienta corrió a preguntar qué había sucedido, mientras él lloraba. «Bueno, es que los asistentes, no solo Schwanel, sino también el fragmento de la verdadera Iran, se oscurecieron al ver la falsedad de aquel ser». Hablando a solas con el fragmento de alma, la protagonista le preguntó por qué el conde la llamaba. Sin embargo, con gran miedo, el fragmento de alma solo temblaba. Girando el rostro, Schwanel bufó al ver cuán lamentable era aquella chica. Más tarde, no solo Schwanel, sino también Kagel se reunieron con el conde. Con el ceño fruncido, el conde apoyó la taza en el platillo de té. Observando al conde, la protagonista atestiguó el tono seco, los ojos firmes y la postura confiada de él. Sin embargo, sobre todo, podía notar que estaba evitando su mirada.
El conde estaba todo el tiempo con la mirada baja. Sudaba profusamente, preguntándose si realmente estaba siendo intimidado por una hija. Tomando un sorbo del té, la protagonista cuestionó si tenía algún otro asunto que tratar. Primero, él aclaró la garganta, para luego explicar: ustedes dos van a ingresar a la Academia de Caballeros Imperiales como estaba programado el próximo mes. Preocupado, Kagel intentó intervenir en favor de su hermana, afirmando que Airan aún no estaba lista, pidiendo que reconsiderara. Sin embargo, el conde ya había tomado su decisión. Mientras Kagel continuaba intentando intervenir, Swanel permaneció en silencio. La discusión comenzaba a intensificarse debido a la preocupación de Kagel. Sin embargo, el conde se enfureció. Ya lo dije, sin más objeciones. Fue en ese momento que Swanel colocó la taza sobre la mesa, casi derramando todo el té. Ambos se asustaron con la acción de ella, que tenía una expresión pálida. Primero, la protagonista miró a Kagel. Usa los títulos. Llámame hermana. Kagel no entendía por qué eso era importante ahora. Ella lo ignoró y, levantándose, miró al conde. ¿Eso es todo? Me voy a preparar. Bajo la mirada de ambos, Airan dejó la sala. El conde no podía creer lo que había sucedido. Airan, que nunca había levantado la voz para quejarse, aquella que siempre había resistido entrar en la Academia de Caballeros, veía un cambio completo en esas acciones. Preocupado, Kagel miró hacia la puerta por donde su hermana había salido. ¿Crees que todavía se siente mal? El conde desvió la mirada, frunciendo el ceño, mientras Kagel mostraba su expresión preocupada. Al salir de la sala, Swanel preguntó al asistente qué era la Academia de Caballeros Imperiales. Pensando un poco, él contó lo que había descubierto. Es literalmente donde los caballeros reales se entrenan. Hay academias de caballeros patrocinadas por el Imperio en todo el país. Antes de que los talentos seleccionados se conviertan en caballeros del Imperio, reciben el entrenamiento restante en la Academia Imperial. Explicó que quien tuviera suerte podría incluso convertirse en un caballero personal de la familia real. La protagonista miró al fragmento de Alma, preguntando si ella ya había asistido a un lugar así. Sin embargo, el fragmento de Alma movió la cabeza en señal negativa. Había privilegios especiales para jóvenes nobles como Airan. Incluso sin graduarse en la Academia de Caballeros, solo se necesitaría una carta de recomendación de otro noble. Con eso, sería posible ingresar a la Escuela de Entrenamiento de Caballeros Imperiales. Con dudas, la protagonista preguntó si era tan importante convertirse en caballero. Se sorprendió al ver cuán exigentes eran los humanos, o al menos, cómo era el padre de Airan. También preguntó si había alguna novedad. Sin embargo, rascándose la nuca, Iren reveló que, si el llamado Lord Samirain había partido, el Lord Shunael sería el primero en notarlo, ya que aquellos de esta especie siempre podían reaccionar a lo que sucedía con su propia sangre. Suspiró, irritada, porque si algo le hubiera sucedido al viejo, no estaría tan ocupada. Iren no podía creer que Swanel pudiera decir palabras tan frías. No la había criado para ser así. Al ver que Swanel se daba la vuelta para irse, él se sintió confundido y rápidamente preguntó hacia dónde iba. Ella dio una respuesta simple: saldría. Como era muy tarde, él pensó que sería muy peligroso. Sin embargo, como una lord, a ella no le importaba. Rascándose la cabeza, Iren se dio cuenta de su error, pues se había acostumbrado al mundo humano. Al ver que la Lord Swanel mencionó primero al señor Samirain, Iren, que la seguía, se preguntó si lo extrañaba. Al ver a las personas en una taberna, Swanel se sintió extremadamente confundida por la forma en que actuaban. Acompañando a su lord, Iren comentó que esas personas estaban borrachas. Confusa por nunca haber estado ebria, Swanel imaginó que el alcohol del mundo humano debía ser muy fuerte. Inmediatamente, al sentarse en una mesa, Swanel pidió al dueño del bar la bebida más fuerte. Le sirvieron un vaso, que llevó a su boca de inmediato. Después de tomar varios tragos, la protagonista analizó su situación. Pensó que le habían dado la bebida equivocada, pues era muy amarga. Mientras Iren acomodaba la capucha de su maestra, afirmó que ese tipo de alcohol se consideraba fuerte en el mundo humano. De hecho, su especie era mucho más débil en comparación con las bebidas que ellos consumían. Mientras Swanel le revelaba su deseo de saber cómo era estar ebria, Iren miró de reojo, notando una aproximación. Inmediatamente le dijo a su lord que debían irse. Sin embargo, antes de que pudieran irse, un trío, liderado por un hombre, se acercó. «Hola, señorita. Vamos a tomar una bebida juntos». La atención de todos se volvió hacia el grupo, que tenía un líder malicioso. «Nos aseguramos de que te diviertas mucho». A pesar de la solicitud del grupo, Swanel se levantó, llamando a Iren para que se fueran. Esta acción enfureció al grupo. Irritado por ser ignorado, uno de los hombres intentó agarrar a la protagonista. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una mano sujetó su muñeca. Con la fuerza a su alrededor, Swanel derribó al hombre. Con un golpe rápido, lo lanzó lejos, haciéndolo caer sobre una mesa. Al ver sus acciones, el grupo se enfureció. Uno de los hombres levantó su puño, intentando atacarla. Sin embargo, inclinándose hacia atrás, Swanel esquivó el golpe. Al mismo tiempo, el hombre levantó una espada
corriendo hacia la protagonista. La espada descendió rápidamente, pero ágilmente Swanel se esquivó. En el instante siguiente, contraatacó. Su fuerte golpe dio en el blanco. El hombre ni siquiera entendió lo que había pasado. Simplemente cayó. Con movimientos simples, la protagonista había ganado la pelea en el bar. Se agachó, recogiendo la espada que había quedado en el suelo. La balanceó varias veces, creando estelas en el aire. Con su mirada penetrante, encaró al grupo que se había atrevido a atacarla. Su simple mirada hizo que temblaran de miedo, arrepintiéndose de sus acciones. Sombriamente, Swanel caminó hacia el grupo, que aún estaba en el suelo. Aquel que había perdido su espada esperó lo peor. Sin embargo, antes de que Swanel hiciera algo, Iren se interpuso, pidiéndole que se detuviera. Swanel no entendió por qué debía contenerse. Sosteniendo la espada, reveló sus pensamientos. Con sus vidas, deben pagar el precio por iniciar una pelea. Sin embargo, Iren intentó detenerla, advirtiéndole que no estaban en su mundo para actuar de esa manera. Rápidamente, Swanel se dio cuenta de que la atención de todos en la taberna estaba centrada en ella. Con su humor arruinado, arrojó la espada al suelo, lista para irse. Con una mirada avergonzada, Iren lanzó una moneda a los empleados del bar, disculpándose. La mujer, al recibir la moneda, quedó impresionada. Sin embargo, el resto recordaba el rostro de aquella mujer. Dentro de la taberna, un joven sonrió. No podía creer que la hermana Airan había hecho eso. Al día siguiente, mientras tomaba su té de la mañana, servido por Iner, la protagonista aún maldecía al maldito bastardo que arruinó su noche anterior. Después de leer algunos textos, reveló algo que había aprendido. Iner, en el mundo humano hay un dicho que dice que las críticas añaden años a tu vida. Iner se sorprendió, ya que también había escuchado eso. Descubrir que él conocía tal dicho, la dejó satisfecha. Entonces debes saber que probablemente te convertirás en la persona con la vida más larga de nuestro mundo. Fue en ese momento que escucharon un grito proveniente del exterior. Iner, bastardo. El grito fue tan fuerte que sus cabellos se movieron. Para acabar con el ruido, Iner cerró la ventana. No pudo evitar sonreírle a su lord. ¿Te lo dije? No hay nada cálido en hacer amistad con mujeres humanas. No mucho tiempo después de que Iner le revelara a la sirvienta Susan lo que había sucedido, la violencia de los sirvientes fue inmediatamente reportada a la líder de las sirvientas. Desde entonces, la vida de los sirvientes se volvió miserable. La jefa de las sirvientas estaba constantemente irritada, asignando a los sirvientes tareas insoportables. Swanel miró a Iner con una expresión sombría, pero, a diferencia de ella, él estaba bastante satisfecho. Ella se sentía muy avergonzada por lo que él había causado, pero no era su intención que las cosas llegaran tan lejos. En ese momento, la sirvienta Susan entró en la habitación de Airan, cargando varios vestidos para que ella se vistiera para el encuentro. No solo Swanel, sino también Iner se sintieron confundidos. Obviamente, Susana hablaba de los encuentros de los herederos nobles, donde podían socializar y charlar. Estirándose, Swanel fríamente mandó a Susan que avisara que estaba enferma y no participaría. Esto dejó a la sirvienta bastante asustada al ver que ella evitaría el evento nuevamente. Se preocupaba aún más porque, esta vez, el encuentro sería organizado por la familia del conde, mientras que su propio padre había insistido en que ella participara. La protagonista miró al fragmento de alma, que estaba preocupado. Al darse cuenta de que evitar el evento estaba fuera de cuestión, decidió asistir. Con su presencia confirmada, Susan rápidamente quiso cambiar la ropa de Swanel por un vestido. Sin embargo, Swanel la ignoró, pues no había necesidad de un cambio de ropa. Mientras Susan intentaba impedirle ir, para que se cambiara, la protagonista la dejó sola con Irene. Susan estaba muy preocupada, ya que todos se vestirían espléndidamente. Esa noche, se llevó a cabo un entrenamiento con espadas de madera. Tras un intercambio de golpes, uno de los jóvenes se vio obligado a retroceder. Apretó los dientes, preocupado por su desempeño. La protagonista observaba atentamente el intercambio, mientras, a su lado, Airen estaba confundido. ¿No dijeron que este sería un encuentro social? Pero esto se parece más a una leve sesión de sparring. Kagel, que había ganado la pelea, se secó el sudor, elogiando la mejora de su oponente. El chico que había perdido no se sintió molesto, impresionado por el elogio. En ese momento, alguien notó la presencia de Airan. Los murmullos comenzaron de inmediato al verla acercarse a la mesa donde estaban los invitados. Incluso al sentarse, sentían que había algo diferente en la mujer. Las mujeres murmuraban entre ellas sobre cómo Airan se destacaba. Se resistían a admitirlo, pero, por más parecidas que fueran entre sí, hacían que la hija del conde brillara aún más. Los ojos de todos los que pasaban cerca de la mesa eran atraídos por la hija del conde. Después de un tiempo, una joven se acercó a Airan con una copa de bebida. La protagonista se volvió para mirar a la mujer y, con la ayuda del fragmento de memoria, descubrió que su nombre era Esilla. La tal Esilla tenía un pensamiento maníaco. Soy el centro de este encuentro. Airan debería hacerme brillar. Siempre ha sido así, y siempre será. Sentándose al lado de Airan, Esilla le preguntó si sabía que su padre había escrito una carta de recomendación para ella.
Agitando el líquido en la copa, afirmó que el padre solo lo había hecho por la conexión entre las dos, pero que siempre se preguntaba si valía la pena escribir esa recomendación. Por eso, el padre le había pedido que se presentara por sí misma, como lo había hecho Airan. Sonriendo maliciosamente, preguntó si la esgrima de Airan había mejorado, pidiendo que se lo mostrara, si no era una molestia. La protagonista escuchó la solicitud maliciosa en silencio. Sin embargo, en ese momento, el joven que había luchado antes, corrió al ver a Esilla. El hermano de Airan cuestionó a Esilla sobre lo que estaba haciendo, pero Esilla hizo como si no supiera. Kagel preguntó por qué Esilla le pedía a Airan que mostrara su esgrima. Evitando mostrar sus verdaderas intenciones, Esilla afirmó que solo estaba siguiendo las órdenes de su padre, y le preguntó si las recomendaciones de su padre eran sin sentido para él. Mientras Kagel comenzaba a discutir, la expresión de Schwanel se volvió sombría. Y de nuevo, no me estás llamando hermana. Luego se levantó, dirigiéndose hacia su hermano. Empujando su frente con los dedos, lo reprendió. Parece que tienes mala memoria. Kagel no entendió las acciones de Airan, mucho menos Esilla, que observaba todo desde un lado. Antes de que Kagel pudiera darse cuenta, su hermana ya había tomado su espada. Él no entendía sus acciones, ya que ella no era así. Sin embargo, Schwanel continuó haciendo lo que le daba la gana. Kagel, no obstante, seguía intentando detenerla. Tú, de todas las personas, sabes que tu esgrima no está lista para ser exhibida. Ella giró la cabeza, mirando hacia atrás. No hacia él, sino hacia el fragmento de alma a su lado. Un contrato es un contrato. Iner pudo ver la ansiedad a través del cambio de color del fragmento, pero pronto la tranquilizó. No es necesario que estés ansiosa. La esgrima de la Lord Schwanel es renombrada, incluso en todo el reino del inframundo. Al mismo tiempo, Schwanel desenvainó la espada. Levantando el brazo, apuntando la espada levemente hacia abajo, cerró los ojos. De repente, ejecutó un golpe hacia abajo. Siguió con un golpe horizontal, cortando precisamente el aire, antes de lanzar un golpe amplio. Esa danza de la espada encantó a su propio hermano, que quedó boquiabierto al ver la belleza de la trayectoria de los ataques. Con una mirada vacía, ella continuó sus movimientos, apuntando graciosamente su espada en cada dirección. Sus movimientos comenzaron a llamar la atención de todos los que estaban cerca, que quedaron incrédulos. Fue entonces cuando alguien apareció detrás de Kagel. ¿Cómo? El conde estaba extremadamente sorprendido con lo que veía. ¿Dónde aprendió tal esgrima? Mientras Airan terminaba la demostración, que él siguió de principio a fin, pudo afirmar que esa no era la técnica de la familia Skansua. Recordó a un hombre y se preguntó si esa espada pertenecía a él. Además, el hecho de que Airan estuviera demostrando su esgrima tan valientemente frente a los demás, eso lo intrigaba. Envainando la espada nuevamente, Airan se la entregó a su hermano. Observando toda la escena, el conde se preguntaba qué estaba sucediendo en ese mundo. Luego se giró, como había escuchado los detalles, y se dirigió a Esilla. Este asunto debería ser verificado directamente por el conde Belicena. Sería aceptable. Ante las palabras del conde, Esilla se sintió avergonzada, sin poder replicar. Al día siguiente, aquel que tuvo que despertar a Airan tuvo una tremenda dificultad. Con los ojos cerrados, ella se negaba a despertar. Sin embargo, Susan insistió, afirmando que el conde la estaba buscando. Con los ojos vidriosos, la sirvienta miró a Irene, pidiendo su ayuda. El asistente afirmó que la joven aún estaba durmiendo, así que quizás deberían dejarla descansar un poco más. Sin embargo, Susan sabía que no podía dejarlo así. Reuniendo todo su aliento, gritó: ¡Airan! La protagonista despertó con el grito. Rápidamente, agarró la muñeca de la sirvienta, tirando de ella. Miró en el fondo de los ojos de Susan mientras la reprendía. «Cállate, di una palabra más y acabaré contigo». Tales palabras hicieron que Susan sellara su boca. Schwanel soltó a la sirvienta y luego se giró, volviendo a dormir. Irene acogió a la triste sirvienta. «Parece que ella no ha despertado completamente aún. Yo me encargaré de ella cuando despierte. Entonces, ¿por qué no das un paso atrás y tomas un descanso, Susan?» Sin embargo, al mirar a Irene, ella mostró una expresión asustada al recordar lo que Airan acababa de decirle. Irene le dio un masaje en los hombros a la sirvienta, afirmando que Airan no debía estar en sus perfectas condiciones mentales por aún estar somnolienta. Intentó calmarla, pidiendo que Susan tomara un té caliente. Después de que Susan se fue, Irene se rascó la nuca, preocupado por el hábito habitual de Schwanel que se estaba mostrando nuevamente. Al ver que el fragmento de alma también se estaba agitando, el asistente le pidió que se calmara, ya que pronto despertaría a Schwanel. Sin embargo, estaba confiado en que solo podría hacer eso en 2 horas. Después de que Susan salió de la habitación de Airan, tomó un balde de ropa para lavar. Se preguntaba si Irene estaba cuidando adecuadamente de Airan. Fue en ese momento que, al llegar a una bifurcación en los pasillos de la mansión, se encontró con alguien encapuchado. Sin embargo, la persona encapuchada se sorprendió. Juró que había alguien en la curva del pasillo, pero esa persona había desaparecido. Mientras se preguntaba si había imaginado cosas, Susan, a quien debería haber encontrado, estaba escondida detrás de otra sirvienta. La sirvienta, agitada,
Preguntó si Susan no había oído que el causante de problemas había vuelto. Susan reveló que no lo sabía, agradeciendo a su compañera. La otra sirvienta suspiró, pidiéndole que tuviera cuidado con el lado sombrío de ese causante de problemas. Con una mirada fruncida, Susan se preocupó. Mientras el clima afuera estaba bien, dentro de la habitación de Airan se exhalaba una aura sombría. Una aura que asustaba incluso a Irene. Irene estaba extremadamente preocupado, intentando impedir el sonambulismo de su lord. De repente, Schwanel se acostó en el suelo de mármol, volviendo a dormir, haciendo que su asistente llevara las manos a la cabeza. Preocupado, sabiendo que no podía dormir allí, Irene agarró uno de sus brazos, intentando tirarla. No podía creer que situaciones como esta siempre sucedieran cuando ella dormía. Desistió de intentar tirarla y en su lugar se preguntó si no sería mejor intentar cargarla. Irene esperaba que ella pudiera dormir adecuadamente todos los días, para que eso no sucediera. En medio de su preocupación, Irene vio una espada acercándose. Rápidamente, golpeó la espada con su puño, alejándola de sí. Encaró al portador de la espada, que parecía estar revoltado al gritarle. «¿Quién eres tú?», pregunté. «¿Quién eres tú?». Irene devolvió fríamente la pregunta al desconocido, cuestionando su identidad. Sin embargo, la persona con el abrigo se quitó la capucha, afirmando haber preguntado primero. Apuntó la espada hacia Irene, preguntando qué había hecho con Airan. Esa persona rechinó los dientes al ver al desconocido afirmar que no había hecho nada, a pesar de que Airan estaba desmayada en el suelo. Furioso, levantó su espada, listo para revelar la identidad de Irene. Pero en ese momento, Airan pareció levantarse. «Él es mi sirviente». Tanto el desconocido como Irene, que estaba bajo su espada, se sorprendieron al ver a la joven levantarse. Schwanel se levantó lentamente, después de despertar. Luego sostuvo la punta de la espada con cuidado, alejándola de Irene. Airan también miró al asistente, revelando la identidad de la persona con la espada. «Este es mi hermano». Inmediatamente, el joven guardó su espada, evitando el enfrentamiento. Más tarde ese día, Irene se reunió con Susan, quien le explicó quién era Jaen. Pensando un poco, Irene recordó que este debía ser el hermano gemelo de Kagel. Susan confirmó su suposición, preguntándole a Irene si no eran parecidos. Se podía descubrir eso a partir del color de su cabello. A pesar de esto, Susani reveló que la personalidad de ambos era bastante diferente. Kagel era tranquilo, pero la personalidad de Jaen era absolutamente terrible. Afirmando que Jaen era diferente, Susan aconsejó a Irene que lo evitara, ya que esa era la opción más segura, dado que esa persona siempre estaba bebiendo y peleando. A pesar de esa personalidad, Jaen se había graduado en la mejor academia de caballeros. Susan suspiró, recordando cómo el conde apreciaba a Jaen, por lo que era mejor tener en mente su personalidad. Cambiando de tema, Susan le preguntó si Airan, que aún estaba dormida, estaba bien. Irene inventó una excusa, afirmando que Airan se sentía un poco mareada, por lo que la había traído de vuelta. Mirando a su lord, no pudo evitar sonreír, viendo lo encantadora que era. Recordó cuando conoció a Schwanel en el pasado, cuando ella aún era una niña. Incluso ahora, muchos años después, en su opinión, ella seguía siendo la misma. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el atardecer. En su oficina, el conde mostraba una expresión seria a su hijo Jaen. El chico frunció el ceño, escuchando a su padre recordarle que el evento de la academia sería en 15 días. El conde le recordaba lo que sucedería si perdía esa oportunidad. Jaen sabía exactamente lo que pasaría. Sería expulsado. Para Jaen, esa era una especialidad de su padre: criar a los hijos y luego hacerlos ser descartados. Al escuchar la afrenta de su hijo, el conde se enfureció. Revoltado, golpeó la mesa pesadamente. El conde estaba haciendo eso por el bien de su hijo, pero no entendía por qué Jaen no podía comprenderlo. Sin embargo, para Jaen, esas eran solo palabras bonitas. Para él, era más importante hablar sobre el sirviente de Airan. No obstante, después de un momento, le dijo a su padre que olvidara el asunto. Se dio cuenta de lo idiota que había sido por casi preguntar a esa persona algo sobre Airan. De todos modos, el conde recordó a su hijo que dentro de 15 días sería la última oportunidad para Jaen. Jaen, sin embargo, se dio la vuelta y, ante los ojos de su padre, salió, cerrando la puerta con fuerza. Al quedarse solo en la sala, el conde suspiró. Pensando en su hijo, se preguntaba cómo podría cambiar los pensamientos de ese niño. Jaen tenía una expresión seria mientras caminaba. Fue entonces que Susan se asustó al encontrarse con él. Fingiendo ser tonta, preguntó si él estaba hablando con ella. Con una mirada sombría, él le preguntó si había alguien más allí con quien podría estar hablando. Susan lloró, culpándose por no haber ido por el otro lado. Acelerada por Jaen, corrió rápidamente para atender lo que él quería. Con una mirada contenida, Susan preguntó si él necesitaba algo. Él la estresó inmensamente con sus palabras. ¿La llamaría aquí si no necesitara decirle algo? Cruzó los brazos irritadamente, preguntando por qué ella aún estaba allí. Inclinándose, le ordenó que se fuera. «Vete mientras aún estoy siendo amable. ¿No tienes orgullo?». Siendo humillada de esa manera,
Susan recordó las palabras cálidas que había recibido un día. Su expresión se volvió sombría bajo las órdenes de Jaén. Cambiando de tema, Jaén preguntó sobre el nuevo sirviente de Airan. Quería saber cuándo había empezado ese hombre a trabajar en la mansión. Pensando un poco, Susan recordó que Iner había comenzado a trabajar hace un mes, preguntando por qué quería saber sobre Iner. Jaén se irritó al escuchar el cuestionamiento de la sirvienta. ¿Estás en una posición en la que puedes hacerme preguntas? Aceleradamente, Susan se inclinó, disculpándose. Irritado, Jaén empujó la cabeza de Susan, afirmando que por eso no podía soportarla. En ese momento, una persona se acercó. Iner. Jaén, si tienes preguntas para mí, ¿por qué no me preguntas directamente? Susan se sorprendió al ver a Iner. Iner se acercó a Susan, pidiéndole que fuera a ver a Airan, que la estaba llamando. Rápidamente, Susan intentó dejar el lugar, pero las palabras de Jaén la detuvieron. Oye, ¿quién dijo que podías ir antes de que yo terminara de hablar? Iner intervino en las palabras de Jaén, preguntando si no debería dejar que Susan se fuera, ya que Airan la estaba llamando. Jaén no creyó en las palabras de Iner, y, de inmediato, desenfundó su espada. ¿Quién eres de verdad? ¿Cómo entraste aquí? Sin preocuparse por la espada apuntada hacia él, Iner afirmó haber sido contratado personalmente por Airan. Jaén no creyó ni un poco en eso. Para él, Airan no era capaz de tomar decisiones por sí misma. Ni siquiera podía hacer una simple elección de accesorios. No creía que ella fuera capaz de contratar a alguien. Sin embargo, las palabras de su hermana lo callaron. Pero eso es exactamente lo que pasó. Fui yo quien lo contrató. Xuanel caminó hacia el grupo que estaba discutiendo. Bajo la espada de Jaén, Irem miró a su jefa con preocupación. Xuanel tenía una mirada fría mientras se acercaba a ellos. Con esa mirada, encaró la espada de su subordinado directo y confrontó a Jaén. ¿Eres de esos que usan una espada contra cualquiera? ¿En cualquier momento? Jaén se sorprendió con sus palabras. Fríamente, Xuanel afirmó que toleraría esta segunda vez, pero que la tercera no pasaría. Con una mirada helada, le ordenó a Jaén que guardara su espada. Sin embargo, él suspiró. Con una expresión irritada, preguntó qué pasaría si se negaba. Mostrando que no retrocedería, Jaén apretó su espada contra Irem, asustando a Susan. Los ojos de Xuanel se afilaron cuando una aura sombría se liberó junto a su voz fría. Puedo considerar esto como la tercera vez, ¿cierto? Pensando que era una broma, Jaén le dijo que pensara lo que quisiera. Sin embargo, antes de que Jaén pudiera continuar con las bromas, fue golpeado con una rodilla. Con el fuerte impacto, cayó al suelo, levantando las manos hacia su abdomen. Rechinó los dientes, intentando levantarse, sin poder creer que había sido pateado. En ese momento, la espada que dejó caer fue recogida por Xuanel. Ella balanceó la espada severamente, y luego la dirigió contra Jaén, con la punta de la espada apuntándole. Dicen que eres el hermano gemelo de Kagel, entonces no deberías llamarme tú. Jaén no entendió de qué estaba hablando. Se asustó enormemente cuando Airan se acercó a él, pidiéndole que no se acercara. Xuanel tomó la vaina de su espada, guardando la espada. Si te golpeo sin enfundar la espada, será peligroso. Jaén no entendía lo que ella estaba diciendo, o lo que pretendía hacer. Sin embargo, Xuanel levantó la espada enfundada. Leí esto en un libro. Cuando las palabras no funcionan contra alguien, una paliza funciona. Jaén intentó retroceder sin poder creer lo que ella estaba a punto de hacer. Al lado, Susan estaba extremadamente asustada, mientras Airen se sorprendía, preguntándose si todo esto estaría bien. Por toda la mansión, e incluso fuera de ella, el grito de desesperación del famoso causante de problemas resonó. Más tarde ese día, Jaén comenzó a entrenar contra un espantapájaros. Completamente despeinado, estaba tremendamente irritado, y desquitaba esa irritación en el entrenamiento. Con la precisión y fuerza de sus golpes, destruyó el espantapájaros hecho con un barril. Fue en ese momento que alguien se acercó, llamando a Jaén. Su hermano gemelo tenía una expresión preocupada, y le preguntó si estaba bien. Furioso, Jaén le preguntó a su hermano si parecía estar bien. Quería que su hermano explicara qué pasaba con esa persona, qué estaba sucediendo. Sin saber qué decir, el hermano gemelo de Jaén afirmó que su hermana había cambiado un poco. Jaén no podía creer que Kagel llamara a eso un poco. Jaén quería una explicación sobre lo que había pasado en el tiempo que estuvo fuera. Kagel, sin embargo, permaneció en silencio. Recordando lo que había sucedido, se preguntó si perder una mascota realmente podía cambiar tanto a alguien. Al menos, Kagel pensaba que su hermana podría haber cambiado para mejor. Jaén no creía que su hermano gemelo estuviera diciendo que Airan había cambiado para mejor, cuando ella lo había dejado en ese estado. Sin embargo, Kagel le recordó que él fue quien persiguió a Susan primero. No podía creer que Jaén aún estuviera persiguiendo a la pobre chica. Rascándose la cabeza apuradamente, Jaén intentó esquivar la culpa. Es porque siempre andan por ahí, porque no tienen ningún lugar mejor a donde ir. Kagel, sin embargo, recordó que ellos tampoco podían ir a ningún lado. Eso era lo que irritaba a Jaén. Ver a los sirvientes le hacía sentir que se estaba mirando a sí mismo. Más tarde, en su habitación, Xuanel probó el té preparado por Irem.
revelando que el té tenía un sabor muy malo. Irene no podía creer lo que ella decía. Recordaba que a ella le gustaba ese té cuando estaban en el inframundo, y no entendía por qué había cambiado su gusto. Schwanel tampoco sabía por qué. Sin embargo, solo podía pensar en Susan. No obstante, Irene reveló que Susan había salido hace un tiempo, diciendo que tenía algo que hacer. Schwanel no podía creer que Susan hubiera salido. Al menos no debía haberlo hecho bajo la lluvia. Irene le recordó que las personas aún salían, incluso con lluvia. A pesar de eso, Schwanel aún tenía cierta preocupación, incluso detrás de su mirada fría. Sabía exactamente lo que podría ocurrir en los oscuros días de lluvia. Irene miró con preocupación a la Lady Schwanel. Entendiendo sus sentimientos, intentó animarla. Rápidamente, le preguntó si quería pedir algo, pues él lo haría. Sin embargo, irritadamente, Schwanel le dijo que olvidara, advirtiéndole que cuando Susan regresara, debía pedirle que le hiciera un té. No pudiendo atender a su lord, Irene salió de su habitación, llevando las tazas. Fue entonces que encontró a alguien al llegar a la cocina, mojada por la lluvia, y con una mirada fría, tremendamente diferente de la que mostraba normalmente. Susan había regresado. Acercándose a Irene, Susan le preguntó si Airan la había llamado. Con una mirada triste de celos, Irene respondió afirmativamente, diciendo que Airan la estaba llamando apasionadamente, pidiendo su té. Mientras conversaba con Susan, Irene le dio una larga mirada. Con una mirada fría, Susan afirmó que iría a Tospeama o a tomar un baño para luego servirle. Irene sonrió, asintiendo con ella, dejándola seguir su camino. A pesar de eso, Irene aún se volvió, dándole una larga mirada a Susan. Algo llamaba su atención. Susan llevaba una aura sombría. Con su regreso, también trajo algo muy extraño. Al mismo tiempo que Irene se preocupaba por Susan, el conde estaba extremadamente confundido, sorprendido e incrédulo, pues había recibido la noticia de que Airan había golpeado a su hermano menor, Jaen. Todo parecía pacífico en la mansión tras el regreso de Susan. Como se le pidió, preparó un té para Airan, y aprovechó la oportunidad para disculparse por haber abandonado su puesto. Tenía un motivo para haberse ido. Ese día marcaba el aniversario de la pérdida de su hermano. La protagonista no la juzgó, solo asintió. Sin ningún cambio de expresión, Susan permaneció a su lado, en silencio. Esto hizo que Schwanel creyera que quería decir algo, pero al preguntarle a la sirvienta, esta no quiso hablar. En cambio, Susan desvió la mirada. Siempre había visto a Airan quedarse sin palabras cada vez que mencionaba a su hermano, así que prefería evitar el tema. Tan pronto como vio que su señora terminaba el té, Susan recogió los platos y, mientras Iner permanecía al lado de Schwanel, se retiró. El asistente observó pensativamente cómo Susan se iba y luego preguntó a su maestra si había visto eso. Sin preocuparse, Schwanel confirmó que sí. Iner preguntó si debían dejar sola a Susan, pero Schwanel no veía otra opción, a menos que él quisiera capturar aquello que perseguía a la chica. Iner afirmaba que lo que seguía a la joven debía ser un espíritu maligno. Ya que podían verlo, lo que hizo que el fragmento de espíritu que seguía a Schwanel se agitara, como si quisiera afirmar que él mismo no era maligno. Entonces, ella explicó al fragmento que los espíritus malignos no se unían a cualquiera. Eran atraídos por las emociones sombrías de las personas, aquellas que llevaban sobre sí mismas. Como el espíritu maligno solo estaba haciendo su trabajo, Schwanel ordenó a Iner que lo dejara en paz. Sin embargo, Iner tenía una preocupación. Si algo le pasa a Susan, ¿no significaría que solo beberías del té que hago de ahora en adelante? Schwanel casi se atragantó solo de pensar en tomar su té. Mientras Iner pensaba en hacer que disfrutara su té, vio a su empleadora levantarse y caminar hacia la puerta. Curioso, preguntó a dónde iba. Schwanel cruzó los brazos, revelando sus intenciones. Voy a ver a Susan. Así, el consejero se quedó en la habitación al atardecer. Lágrimas corrían por su rostro mientras se preguntaba si hacía un té tan malo. Después del atardecer, la noche llegó rápidamente, oscureciendo la mansión. Tras hacer algunas tareas, Susan caminaba por los pasillos mal iluminados. Una expresión melancólica habitaba su mirada. Se dirigió a una oficina. Tras golpear la puerta, escuchó el permiso para entrar. Susan caminó hacia el padre de Airan. La chica, que sufría de una mala influencia, parecía estar encantada. Prácticamente no se dio cuenta cuando el hombre frente a ella preguntó por qué estaba allí. Al darse cuenta de la pregunta, reveló que tenía algo que decirle. El padre de Airan se mostró curioso por saber si la sirvienta quería hablar sobre ella. Sin embargo, Susan solo lo miró en silencio. Esto hizo que él se levantara, preocupado. Ciertamente no se ha desmayado de nuevo, ¿verdad? Rompiendo su distracción, Susan preguntó si estaba preocupado, sorprendiéndolo. Nunca te preocupaste tanto por Airan. Ella entendió que actuarías diferente si estuvieras tratando a tu propia hija. Susan recordó el pasado, la despedida de su hermano, y se sintió extremadamente indignada. Mi único hermano, me abandonaste tan fácilmente. El conde frunció el ceño, recordándole que habían acordado no volver a levantar ese asunto. Susan lo sabía, y que esa había sido la condición para permanecer allí. Al ver que la chica recordaba, el conde preguntó por qué estaba rompiendo su promesa. Fue entonces que, con una mirada vacía, Susan sacó una daga.
Lo hice porque ya no quiero estar aquí. De repente, avanzó hacia el conde, levantando la daga para atacarlo. Inmediatamente, el conde tomó una espada que tenía escondida. Colocándola frente a su cuerpo, logró protegerse del ataque. Sosteniendo la espada, casi tembló ante la increíble fuerza. La mirada de Susan se volvía cada vez más afilada. ¿Recuerdas qué día es hoy? La fuerza que Susan puso en su daga comenzó a hacer que la espada en la mano del conde se agrietara. Por tu culpa, es el aniversario del día en que perdí a mi hermano. Con toda la fuerza que ejerció, Susan logró romper la espada en la mano del conde. Con el impacto, el conde fue empujado hacia atrás, pero rápidamente se levantó. Aprovechando la distancia, intentó escapar, corriendo hacia la salida. Susan se dio la vuelta para verlo correr, decidida a no dejarlo escapar. Inmediatamente, lanzó su daga. La daga voló rápidamente hacia el conde, pero en medio del camino, algo la golpeó, haciendo que perdiera la trayectoria. Apareciendo en la oficina, Choanel ordenó a Susan que se detuviera. Había logrado abrir la ventana y cambiar la trayectoria de la daga. La presencia de Airan trajo sorpresa. Tanto el conde como la propia Susan no podían creer que ella hubiera intervenido. Mientras Choanel saltaba hacia adentro de la oficina, el conde preguntó cómo había llegado allí. Viendo a Peyran caminar hacia Susan, rápidamente intentó alertarla del peligro. Sin embargo, ella ya estaba frente a Susan, ofreciéndole algunas opciones. Tú decides, ¿vas a dejar este lugar o vas a desaparecer aquí y ahora? Ante las opciones, Susan miró al conde. Inmediatamente, sus ojos mostraron un gran odio, asustándolo. Susan rugió pesadamente mientras sus brazos se transformaban en las garras de un ser sombrío, avanzando de súbito en dirección al conde. Choanel suspiró. Entonces, esa es tu decisión. Una energía surgió en la mano de Choanel, y en un instante golpeó la nuca de Susan, que se desmayó. La sirvienta cayó al suelo, y la energía oscura que la rodeaba la dejó. Sin embargo, ese ser inmediatamente intentó huir. Con la ventana abierta, encontró una ruta de escape, dejando la casa. Sin embargo, Choanel no permitiría que escapara impune. Su mano exhibió una cierta energía, y, con una mirada fría, utilizó una habilidad, aniquilación. Con un grito de desesperación, ese espíritu maligno fue extinguido. Sentado en el suelo, el conde estaba incrédulo. Airan, ¿tú? ¿Qué demonios? Choanel no respondió. Solo le lanzó una mirada brillante, haciéndolo callar. Luego observó la escena junto a Ainer. El consejero creía que la furia de Susan estaba dirigida a Yaen. Sin embargo, parecía haber algo más en la historia. Cuando preguntó a Choanel qué pensaba, la joven miró su propio dedo, pensando en usar algo para lo cual nunca había encontrado razón. Choanel se dirigió hacia el conde. Tenía una habilidad especial que había obtenido tras la ceremonia de mayoría de edad. Colocó su mano sobre los ojos del conde, así como sobre los ojos de Susan, mientras conjuraba la habilidad para aquellos atrapados en las cadenas de la memoria, la bendición del olvido. Inmediatamente, una niebla dejó la mente de esas dos personas, siendo absorbida por la mano de Choanel. Iner se sorprendió al ver a Choanel borrando la memoria de ambos. Las cosas se habían resuelto de manera más simple de lo que él había pensado. Choanel nunca había imaginado que usaría una habilidad tan inútil para una señora del inframundo. Revelando que había borrado las memorias de lo ocurrido en esa oficina, Choanel afirmó que solo necesitaban llevar a Susan ahora. Colocó a la sirvienta en sus brazos, impidiendo que Iner la acompañara. Yo la llevaré, mientras tú te quedas aquí a limpiar. Así, Iner fue dejado solo en la sala con el conde desmayado. Una pequeña lágrima corrió por su ojo mientras obedecía la orden. Tras reencontrarse, se contaron mutuamente lo que habían descubierto. Susan tenía un hermano mayor, Canel. Mientras los dos trabajaban como sirvientes en la casa del duque de Skansua, Canel fue notado por el conde. Una excelente condición física y un talento innato para la esgrima hicieron que el conde de Skansua quisiera adoptar a Canel. Curioso, Iner preguntó dónde estaban Canel y Yaen en esta historia. La protagonista contó que la madre de ambos, tras dar a luz, se volvió incapaz de tener más hijos. Pero algo debió haber salido mal. Canel, desesperado por cumplir con las expectativas del conde, se lanzó a un entrenamiento intenso, abandonando la prudencia, sin saber cómo eso destruiría su cuerpo. El exceso de entrenamiento dejó los miembros de Canel arruinados. No podía siquiera caminar solo. Así, el conde de Skansua lo dejó de lado, según la Airan original. Después de eso, Canel, no queriendo ser una carga para su joven hermana, se fue voluntariamente. Iner pudo darse cuenta de que, debido a esto, Yaen había preguntado si Susan no tenía orgullo, además de todas las otras provocaciones. Todavía estaba curioso por saber por qué Susan permanecía en la mansión. Choanel reveló que había un testamento dejado por Canel. Por favor, permite que mi joven hermana siga viviendo en paz en este lugar. Iner encontraba difícil creer que alguien tan amable como Susan haber tenido un pasado tan doloroso. En el momento en que conversaban, vieron la puerta del cuarto abrirse. Para su sorpresa, apareció Yaen, con una expresión seria buscando a Airan. La protagonista permaneció en silencio, esperando que él se acercara para hablar. En ese momento, Yaen lanzó una espada hacia la protagonista. «Airan, te desafío a un duelo».
En silencio, Choanel se levantó. Caminó hacia el joven, deteniéndose exactamente frente a él con los brazos cruzados. Con una mirada fría, dijo solo una palabra: no. Al ver a su hermana pasar junto a él tras la negativa, Jaén quedó incrédulo. Choanel aún lo humilló. ¿Por qué debería duelar contra ti? ¿No estás a mi nivel? Furioso, Jaén dio la excusa de que, si no hubiera bajado la guardia, nunca habría perdido. Sin embargo, solo vio a Airan sentarse en su cama en preparación para dormir, ignorándolo. En un instante, vio a su hermana quedarse dormida, ignorándolo por completo, incluso mientras él le gritaba. Con una idea, Iner le dio un codazo a Choanel, acercándose a su oído. ¿Qué tal si pides una nueva novela a cambio del duelo? Hay muchos libros nuevos en el estado para que leas. De repente, Choanel se levantó. Alegre, Jaén creyó que ella había aceptado el duelo. Sin embargo, cruzando los brazos, afirmó que sería ella quien definiría las condiciones. Al día siguiente, ambos se dirigieron a la sala de entrenamiento. Estaban listos. Preparándose para un ataque, Jaén puso la mano en el mango de su espada. Frente a él, Choanel ya tenía la espada en mano. A su lado, el fragmento de espíritu observaba a los dos. El fragmento se asustó cuando Iner apareció a su lado. ¿No te vas hoy? Ya debes saberlo, ¿no? Iner preguntó si Airan ya sabía cómo eran las habilidades de la señora Choanel. Eran tremendamente superiores a las habilidades de Jaén. El joven, sin saberlo, avanzó. Con la espada frente a su cuerpo, apuntó a Choanel. La protagonista esperó la aproximación con una expresión contenida. Tan pronto como Jaén llegó a la distancia de combate cuerpo a cuerpo, ella se desvió, haciendo que él pasara a su lado. Jaén chasqueó la lengua, irritado al ver que ella había esquivado tan fácilmente. Colocó la espada al lado de su cuerpo, preparándose para un nuevo ataque. Expandió su aura de espada por toda la habitación para que ella no pudiera escapar y lanzó un ataque horizontal. Sin embargo, Choanel dio un ligero salto, dejando que el ataque pasara por debajo de ella. Tan pronto como Choanel aterrizó, avanzó hacia Jaén. El miedo apareció en la mirada del chico. Sin embargo, ante sus ojos, Airan había desaparecido. En un instante, la protagonista se movió hacia su espalda, lo que lo asustó. Intentando alejarse, Jaén tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. Gruñendo de frustración, sintió una espada reposar en su hombro. Choanel dijo solo una palabra: un libro. Temblando, Jaén se levantó. Furioso, pidió un nuevo duelo. La protagonista pensó un poco antes de aceptar. Si vuelvo a ganar, me debes otro libro. Tomando la espada, él aceptó con confianza. Cuantos quieras. A pesar de la confianza de Jaén, todos presenciaron otra de sus derrotas. Durante el resto del día, duelos ocurrieron en el centro de entrenamiento. Así, el tiempo pasó rápidamente. Por toda la mansión, resonó el grito de frustración de Jaén. Acostado en el suelo, cansado, respiraba pesadamente, preguntándose por qué no podía ganar. Sentándose, preguntó a su hermana dónde había aprendido esgrima. Frunciendo el ceño, Choanel le ordenó que la llamara hermana mayor antes de contarle. Chasqueando la lengua, Jaén se levantó, solo para enfrentarse a su furiosa hermana. Tráeme buenas novelas. Si traes algo como lo de la última vez, estarás en grandes problemas. Como no sabía qué traerle, Choanel se dio la vuelta, diciéndole que escribiera él mismo si no sabía qué comprar. Mientras dejaba atrás a Jaén, Choanel pasó junto a su otro hermano, que se acercaba a la sala de entrenamiento. Con una expresión complicada, Kagel preguntó si su hermano había perdido nuevamente. Jaén no podía creer cómo habían sido engañados por su hermana, que había estado ocultando sus habilidades todo este tiempo. Preocupado, Kagel preguntó si no era hora de rendirse. Sin embargo, Jaén estaba demasiado irritado para eso. ¿Estás loco? Todos están riendo de mí, a donde quiera que voy estos días. Jaén notó que incluso Susanne estaba extraña, y cómo ella había conquistado a su hermana solo con Tess. No entendía la obsesión de su hermana por los libros, cuando ya había revisado todas las librerías del territorio. Frustrado, Jaén se preguntó si realmente tendría que escribir para su hermana. Kael no pudo evitar reírse de su pobre hermano. Al ver cómo su hermano gemelo se reía, Jaén se irritó, pero al final, él mismo terminó riendo también. Después de ganar varias peleas, Choanel caminaba por el bosque junto a la mansión con el fragmento de memoria a su lado. Fue entonces que, de repente, se encontró con el padre de Airan. El conde la miró con una expresión pesada, pero ella solo lo ignoró y continuó su camino. Tras pasar junto a él, el conde tomó valor. «Duque Seika, ¿ya lo conoces?» El súbito tema llamó la atención de Choanel. Miró al fragmento de alma, que movió su cuerpo negativamente. Choanel repitió la respuesta de Airan. El duque entonces desvió la mirada, pesadamente, asintiendo a su respuesta. Así, se fue, dejándola sola. Al regresar a la mansión, Choanel comentó sobre el tal duque. Irene se sorprendió, preguntando dónde había oído hablar de él, y ella reveló la fuente de la información. Ella, vestida con un atuendo de gala imperial, reveló lo que el conde le había preguntado. Irene afirmó que el duque era una persona sobre la que sabían muy poco,
Era parte de una de las familias fundadoras del imperio. Aunque rara vez respondía pues a los llamados del imperio, nadie se atrevía a cuestionarlo. Irene estaba confundido con la información sobre el conde, preguntando si la hija lo conocía. Para él, eso significaba que necesitaban descubrir más sobre el tal duque Seika. En ese momento, alguien llamó a la protagonista, hermana mayor. Todas las sirvientas en el pasillo se contuvieron al ver quién se acercaba a Choanel. Los dos hermanos, que vestían la misma ropa que Choanel, se acercaron a ella. ¿Debemos ir ahora al campo de entrenamiento de los caballeros imperiales? Con la hermana mayor al mando, los tres caminaron por el pasillo de la mansión. Cuando llegaron a la puerta, alguien llamó a los dos hermanos. Para su sorpresa, era el conde, su padre. La pareja miró confundida a su padre, al igual que el fragmento de espíritu a Irán, que estaba ansioso. El conde fue directo con su orden: no traigan desgracia a la familia. Los dos hermanos asintieron y se dieron la vuelta para salir. Preocupado, el conde dijo una cosa más antes de que se fueran: manténganse saludables. Estas palabras hicieron que los hermanos se volvieran, sorprendidos de escuchar algo que nunca esperaron de su padre. La confusión era clara en la mirada de ambos. Ante la puerta, Choanel les dijo que se apuraran. Ellos bajaron la cabeza, asintiendo a su llamado. Así, los tres siguieron hacia la carruaje. Tan pronto como entraron, la carruaje comenzó a moverse. Cagel estaba curioso por saber por qué su hermano estaba tan obediente con el padre. Al escuchar tal pregunta, Jaen bufó. Solo estoy siguiendo a mi hermana. Nuestro duelo aún no ha terminado. Con una mirada fría e irritada, Choanel le ordenó que la llamara por su nombre nuevamente. Él no entendía por qué ella se quejaba de que él la llamara apropiadamente. Dejando la broma de lado, Jaen pidió que duelaran una vez más tan pronto como llegaran al campo de entrenamiento. Sin embargo, escuchó a Irán no querer más duelos. Mirando por la ventana, ella reveló haber oído que había enormes librerías en el palacio, así que no necesitaba depender más de los libros que él le traía. Los hermanos estaban confundidos y preguntaron quién había dicho que había bibliotecas allí, descubriendo que había sido Iner. Jaen, sin embargo, no perdió la emoción, ya que sabía que la librería real solo estaba accesible para la realeza, por lo tanto, no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. La protagonista se sorprendió. Había oído de Iner que tan pronto como estuvieran en el campo de entrenamiento de la caballería real, podrían tomar prestados libros de la biblioteca real. Descubrir que Iner había estado mintiendo la dejó furiosa, y casi gritó el nombre del consejero, que estaba ajeno a su furia. Algún tiempo después, la comitiva llegó a su destino. Tan pronto como bajaron de la carruaje, los hermanos quedaron sorprendidos por lo impresionante que era el lugar. Una empleada los recibió, dándoles la bienvenida a los tres y pidiéndoles que la siguieran. El trío siguió a la empleada por el camino de tierra. Cuando llegaron a una puerta de madera, ella los dejó seguir a partir de allí solos. Cuando uno de los hermanos abrió la puerta, preguntó qué estaba sucediendo. Había varias personas allí, en una atmósfera bastante tensa. Kael explicó a su hermano que había un rumor sobre la mala relación entre los nobles y los estudiantes plebeyos. Los estudiantes plebeyos, que habían llegado allí a través de un duro entrenamiento, resentían a los nobles que entraron con cartas de recomendación. Mientras tanto, los estudiantes nobles menospreciaban a los plebeyos por su estatus. De repente, los chicos vieron a su hermana moverse. Sorprendentemente, ella se sentó en el suelo entre los grupos separados. Todos miraron a Choanel con curiosidad. Los hermanos de Airan, sin embargo, estaban más preocupados. Mientras suspiraban, decidieron seguir la acción de su hermana, que, a sus ojos, realmente había cambiado. En ese momento, un hombre entró en la sala, chasqueando la lengua, mientras se quejaba de haber perdido otra apuesta. Notó a los tres sentados en el suelo. Fijó su mirada en ellos, donde la chica tenía una expresión serena, mientras que los jóvenes detrás de ella evitaban su mirada. Fue entonces cuando comenzó a reírse. Golpeando con la espada en el suelo, el hombre se presentó. Soy Luis, quien supervisará a todos ustedes. Mientras la atención de todos se centraba en él, Luis continuó hablando. ¿Cuál creen que es la mayor virtud de un caballero? ¿Una excelente esgrima? ¿Una familia de prestigio? No, es la resistencia. Así que corran 100 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Aquellos que lleguen últimos correrán otras 100 vueltas. Todos los estudiantes quedaron sorprendidos y conmocionados con la primera tarea. Tan pronto como el supervisor dio la señal, todos corrieron desesperadamente. Cagel intentó hacer que Airan se levantara para correr, pero Choanel estaba demasiado somnolienta para eso. Jaen estaba tremendamente irritado al ver a su hermana distraída. Fue entonces cuando Luis llamó la atención de los tres. Ustedes tres ahí, ya están entre los 3 finalistas. Ha pasado un tiempo desde que vi a alguien sentarse así. Con una sonrisa brillante, Luis les dio un pulgar hacia arriba por su actitud, sorprendiendo a los hermanos. El primer día del campo de entrenamiento de los caballeros reales terminó agitado. Irene, siguiendo a la protagonista, discutía con ella, recordándole cómo le había dicho que se despertara a las 7 de la mañana. Suspirando, afirmó que ya había tomado 5 puntos de penalización, y si llegaba a 50, sería expulsada.
Irritada, Xuanel afirmó que él debería haberla despertado. Sin embargo, él realmente había intentado hacerlo. Pensativamente, Xuanel afirmó que tal vez sería mejor ser expulsada. Ese comentario hizo que el fragmento de alma nerviosamente comenzara a circular a su alrededor, irritándola. «Cállate, eres solo un fragmento de alma. ¿Por qué hablas tanto?» Iner sintió que Airan no quería decepcionar a su padre. Mientras los dos caminaban por los pasillos, fueron sorprendidos cuando alguien volando cayó frente a ellos. El joven rechinó los dientes, mirando a quien lo había empujado. Xuanel se sorprendió, especialmente al ver quién se había metido en la pelea. Jaen era quien atacaba a ese joven, gritando: «Dilo de nuevo, dilo». Rápidamente, Kagel corrió para separar la pelea, intentando quitar a su hermano de encima del otro joven. Mientras la pelea ocurría, algunas personas cercanas comentaban: «¿Ese es el tipo? El que golpea a todos los que no le gustan, sin importar sus rangos». Jaen no se movía de encima de ese chico, exigiéndole que repitiera lo que había dicho. Fue en ese momento que una patada impactó su nuca, lanzada por Xuanel. Nadie podía creer que alguien hubiera atacado a Jaen. Él se irritó al ser golpeado por Airan, quien calmadamente le dijo que dejara de bloquear la entrada. «Ve a pelear a otro lugar. Ni siquiera sabes pelear y sigues haciendo esto». Señalando a ese joven, Jaen estaba furioso. «Ese maldito acaba de llamarnos». Rechinó los dientes, sin poder repetir. Sin embargo, la propia Xuanel completó: ¿aprovechadores viviendo a expensas de los nobles? Bueno, al fin y al cabo, ustedes lo son, ¿no? Apartando a los hermanos, Xuanel caminó hacia el chico que aún estaba en el suelo. Cruzó los brazos, mirándolo, antes de sorprenderlo con una pregunta. ¿No tienes padres? A diferencia de ti, ellos sí los tienen. Así que claro que están aprovechándose de sus padres, igual que yo. Kagel y Jaen no lograron entender lo que su hermana estaba diciendo. Fue entonces cuando Xuanel se agachó un poco para mirar al chico a los ojos. «No te preocupes, en las novelas que he leído, los huérfanos que trabajan duro siempre son recompensados más tarde». El joven intentó contradecirla, pero ante la mirada penetrante de Xuanel, tragó sus propias palabras. Fue entonces cuando Xuanel se levantó, contemplando algo. «Pero eres muy feo, así que eso puede no suceder. Será difícil para ti casarte con alguien rico con esa cara». Interrumpiendo sus palabras, Iren, evitando otro enfrentamiento, le recordó que su clase iba a comenzar. Los dos hermanos, que no entendían las acciones de su hermana, se miraron antes de reírse de ella. En un cierto día, todos los estudiantes se dividieron en mesas para el almuerzo. En una mesa, un estudiante comentaba que alguien había traído 6 sirvientas a la escuela. Frente a él, otro estudiante decía que tal persona debería haber traído toda su casa. Por otro lado, los nobles se reunían para evitar a aquellos en un nivel inferior a ellos. Los hermanos de Airan suspiraron, irritados con el mismo ruido que ocurría todos los días. Xuanel reprendió a Jaen, recordándole que él también siempre estaba peleando. El que había sido salvado por Xuanel el otro día se sentaba a su lado, comentando que las personas solo eran envidiosas de lo que los demás tenían, y ellos no. Con una sonrisa, se hizo presente en la mesa, a pesar de la resistencia de Jaen. Jaen estaba furioso al verlo una vez más, y, empujándolo, cuestionó por qué siempre los seguía. El joven casi llora. «Pero soy rico comparado con los plebeyos. Por eso no puedo encajar ni con los plebeyos ni con los nobles. Así que llevémonos bien juntos, amigos murciélagos». La pareja de hermanos no logró entender a quién estaba llamando así. Intentando crear amistad con Airan, el joven sacó una bolsita y ofreció el contenido para que ella comiera. Curiosa, ella comió las galletas que él le ofreció. Él estaba mostrando una excelente habilidad social, gracias a ser parte de la asociación de comerciantes. Incluso Ihiran fue atrapada por él. En el momento en que el furioso Jaen estaba a punto de quejarse con su hermana por haber sido engañado por una galleta, Xuanel puso la galleta en su boca. Forzado, él masticó la galleta disfrutando. ¿Es buena? Al ver a Iran cerrar la bolsita de galletas, el joven se sintió curioso porque ella había dejado de comer. Dejó a los demás en la mesa sin galletas. Xuanel pretendía guardarlas para Iner. Sonriendo al ver que a ella le había gustado, e incluso guardado las galletas, el joven afirmó que le traería más al día siguiente. Xuanel no pudo evitar mirar al joven sonriente. Sorprendiéndolo, Xuanel acarició su cabello. «Juizón, eres un buen chico, aunque seas feo». Irritado, el chico se levantó. Deja de decir cosas extrañas a la gente». Al ver que ya no traería galletas, Xuanel le mandó a Jaen a comprar las galletas. El chico se sorprendió, preguntando por qué tenía que ser él. Xuanel afirmó que no podía ser cualquiera. Sonrojado por el elogio de su hermana, Jaen rápidamente preguntó a Juizón dónde estaba la tienda de galletas. Mientras tanto, Kael suspiraba. Para él, ya había pasado un tiempo desde que la paz reinaba entre los tres. Algunos días después, un rumor comenzó a circular por la academia.
Curioso, Iner intentó investigar con las sirvientas. Se sorprendió al escuchar de ellas que algunas personas de la realeza estarían llegando al día siguiente. Aunque este campo de entrenamiento estaba en el área del palacio, estaba bastante distante de donde vivía la realeza. Iner comentó a las sirvientas que no había escuchado ningún anuncio. Ellas rápidamente comentaron que la decisión había sido tomada apresuradamente, por eso las noticias estaban retrasadas, pero que normalmente, siempre que nuevos estudiantes llegaban, la realeza hacía una visita. Tenían el objetivo de marcar a sus elegidos para futuros guardias personales. Preocupada, una de las sirvientas comentó que aparentemente alguien más aterrador que la realeza también estaría haciendo una visita. Iner se sorprendió. Entonces las sirvientas lo llamaron para que se acercara. Juntos, una de las sirvientas reveló: el consejero de su majestad, el emperador. La otra sirvienta también había oído que el consejero haría una visita, sorprendiendo a Iner. Ellas no podían creer cómo estaba tan atrasado en las noticias. Comentaron que quien estaba haciendo la visita era el Lord Roberts, alguien increíblemente estricto. Si te quedas del lado malo de él, incluso siendo un estudiante noble, serás expulsado de inmediato. Escuchar sobre tal persona dejó a Iner pensativo. El cielo brillaba con el sol sobre el campo de entrenamiento. Iner aprendió a disfrutar de ese cielo extrañamente fascinante. No le gustaba tanto el cielo del reino del inframundo, que siempre era oscuro y sombrío. En ese momento, alguien llamó a Iner. Al volverse, se encontró con los gemelos y con Juison. Estaban muy preocupados, buscando a Irán. Iner no entendía por qué ella había desaparecido, ya que había dicho que iría a clase más temprano. El trío comentó que la clase ya iba a comenzar, pero ella aún no había llegado. Preocupado y confundido, Iner se preguntó dónde estaría. Kagel estaba preocupado, ya que no podía perder la clase, especialmente porque la realeza acababa de llegar. Suspirando, Iner les dijo a los tres que volvieran a la clase, pues él iría a buscar a Irán. Iner estaba seguro de que ella debía estar durmiendo en algún rincón nuevamente. Sintiendo una presencia, Swanel despertó. Se estiró, apoyada en un árbol. Fue entonces cuando vio a un niño frente a ella. El niño señaló algo, preguntando qué era eso. Al agacharse, Swanel se dio cuenta de que él señalaba una flor. Cuando el niño se inclinó, miró de cerca un insecto en la flor. Curioso, preguntó el nombre del insecto. Swanel, sin embargo, no lo sabía, lo que sorprendió al niño, quien no podía creer que hubiera algo que un adulto no supiera. Suspirando, Swanel afirmó que los adultos no lo saben todo. El niño se opuso a sus palabras, sin embargo. Así, ella le planteó un desafío. Entonces pruébalo. Cuando te conviertas en adulto y digas eso, admitiré que tienes razón. De repente, el niño dijo un nombre. Kazuma. Mi nombre es Kazuma. Con una sonrisa, se presentó. La protagonista también se presentó, usando el nombre de Airan. El niño, que aún miraba la flor, afirmó que cuando aprendiera el nombre del insecto, se lo diría. Con una mirada pensativa, ella aceptó lo que el niño decía. Cuando Swanel regresó al área del campo de entrenamiento, Iner corrió hacia ella, preguntando dónde había estado. Ella entonces señaló hacia el jardín detrás de ella. Iner adivinó correctamente que ella había estado durmiendo. Frunciendo el ceño, la reprendió, recordándole que no podía perder la clase justo ese día. Swanel preguntó si era por la realeza. Mientras la empujaba hacia el aula, Iner afirmó que ellos no eran el problema ahora, dejándola confundida. Así, Iner la llevó directamente al auditorio. Cuando Swanel llegó al auditorio, todos ya estaban en sus asientos. Sorprendidos al ver su llegada, sus hermanos y Juison le preguntaron dónde había estado. Inmediatamente, uno de sus hermanos la arrastró apresuradamente a su asiento. Swanel se sorprendió al ver que no había división entre nobles y plebeyos. Juison, sentado detrás de ella, comentó que eso no sucedería frente a la realeza. Fue entonces cuando la gran puerta del auditorio se abrió. Luis caminó al frente del grupo, detrás de él, una pareja de la realeza en ropas elegantes. Caminando más atrás estaba la primera princesa, Yeelina. Frente a ella estaba el primer príncipe, Rustin, y delante de él, el segundo príncipe, Cardian. Al llegar al púlpito, Luis anunció que el príncipe Cardian entregaría sus saludos. Cardian, un joven de cabello negro brillante por encima del hombro, dio la bienvenida hasta los futuros caballeros. Al mismo tiempo, Swanel comenzaba a dormir, siendo despertada por su hermano. Cuando miró hacia arriba, solo escuchó tonterías en medio de su somnolencia. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los ojos del primer príncipe. Él sonrió al verla. Sin embargo, Swanel no mostró ninguna emoción. Cruz de brazos, preguntó a Juison quién era el chico de cabello rojo. Mirando atentamente, Juison afirmó que era el príncipe Rustin. Explicó que Rustin era el primer príncipe, y quien estaba hablando era el segundo príncipe, Cardian, mientras que la princesa Yeelina estaba sentada al lado. Swanel observó atentamente a todos en el escenario, hasta que sus ojos cayeron sobre un hombre de cabello blanco en un traje negro, posiblemente el famoso Roberts, clasificado en primer lugar en toda la jerarquía del inframundo. Reverenciado como el espadachín más fuerte del reino, había desaparecido después de barrer todo el reino. Nadie sabía dónde había ido, y allí estaba él, entre los humanos.
Esa noche, acostada para dormir, Swanel pensó en lo que había visto. Fue en ese momento que su ventana se abrió, y una persona irrumpió en su habitación. Inmediatamente, Iner le dio la bienvenida. Ha pasado un tiempo. Roberts, al girarse, se sorprendió al ver a Iner. Sorprendido, preguntó qué hacía Iner allí. La historia era tan larga que Iner necesitó pensar por dónde empezar. Frunciendo el ceño, estaba a punto de reprender a Iner cuando una mujer lo interrumpió. Yo soy quien pregunta, ¿cómo te atreves? Tan pronto como Roberts se giró, se encontró realmente con la señora Swanel. Swanel fue directa, preguntando qué hacía allí. Roberts permaneció en silencio. Luego se quitó sus propias gafas. Limpiándolas, se las puso a Swanel. ¿Puedo explicar? No hay nada que ganar quedándose en el mundo humano. Aún más dentro del Palacio Real. Retirando las gafas, Swanel constató algo. Sigue siendo así, Roberts. Cambiando de tema, Swanel fue directa al punto más importante. Quería saber por qué él había dejado el inframundo. Al escuchar la pregunta, Roberts permaneció en silencio. Miró hacia atrás, hacia Iner, y lo vio sonriendo. Frunciendo el ceño, afirmó que no quería hablar sobre eso. Swanel se dio cuenta de que lo único que había cambiado era la apariencia de Roberts. De cualquier manera, es muy bueno verte. A pesar de su expresión seria, Swanel mostró algo de sentimiento. Al escuchar tales palabras, Roberts apartó la mirada, afirmando que no sentía lo mismo. Asintiendo, Swanel ya se imaginaba esa respuesta. Esto solo hizo que él repitiera sus palabras, fueran verdaderas o no. Al día siguiente, la protagonista preguntó a Iner si el motivo por el que le dijo que no perdiera la clase era por Roberts. Iner confirmó el motivo. Swanel no entendía por qué no se lo dijo directamente, pero Iner quería sorprenderla. Iner reveló que, aparentemente, Roberts era el consejero del emperador, pero se decía que no podía sostener una espada con su físico actual, muy probablemente debido a cómo ella había actuado. Tomando el té, Swanel le interrumpió las palabras de Iner. Ella le preguntó si sabía por qué Roberts se había ido. Sonriendo, él afirmó no estar seguro. Esto solo hizo que Swanel suspirara en silencio. Al ver tal expresión, Iner preguntó qué pasaba. Con un aire sombrío, Swanel respondió: a veces siento que eres un extraño. Mientras Iner aún intentaba entender lo que ella quería decir, el trío de alborotadores entró en su habitación, buscándola. Al escuchar el grito de su nombre, Airan, la protagonista les lanzó un libro, acertando a Huizón. Irritada, les dijo que llamaran a la puerta antes de abrirla. Sin embargo, los chicos afirmaban que había algo más importante. No podían creer cómo ella había sido clasificada en primer lugar en la evaluación de entrenamiento. Ya esperaban que quedara en primer lugar por cómo derrotaba a todos. Sin embargo, también había obtenido el primer lugar en varias otras materias. Golpeándose la frente, Swanel le respondió: la respuesta es simple, es talento. Escuchar tal cosa dejó a Jane furioso, como un gato rabioso. Por otro lado, Kagel comentaba que su padre estaría orgulloso cuando lo supiera. Mientras todos celebraban por ella, Swanel solo les dijo que se callaran y se fueran. Mientras tanto, Iner seguía deprimido y asustado por lo que había escuchado de Swanel sobre él. Al mismo tiempo, un joven jugaba con una gran joya, mientras preguntaba a otra persona: ¿viste ayer? Curioso con la pregunta, el segundo príncipe preguntó a su hermano de qué estaba hablando. Rustin fue directo: la hija del conde de Skansua. Escuché rumores, pero viéndola en persona, es aún más. En ese momento, Roberts interrumpió a los príncipes, llamando a Cardian para hablar sobre el asunto del comercio con un reino mencionado anteriormente. Mientras Roberts entregaba la documentación, Rustin se alegró de verlo. Inmediatamente, el príncipe comentó que hablaban sobre la visita al centro de entrenamiento del día anterior. Roberts escuchó al príncipe hablar sobre los rumores acerca de la hija del conde de Skansua. El príncipe Rustin estaba realmente interesado en elegirla como su guardia personal. Al escuchar tales comentarios, el príncipe Cardian le pidió que dejara de hablar de mujeres y se concentrara en su trabajo. Pero Rustin quería dejar todo el trabajo para su hermano, pensando que él era mucho más capaz. Fue en ese momento que Rustin sintió una energía oscura. Increíblemente, tal energía estaba emanando del asesor del emperador. Con una mirada sombría, Roberts afirmó que volvería después. Así, dejó la sala. Sorprendido, Rustin preguntó a su hermano si había visto. Rustin sentía como si Roberts lo estuviera mirando. No entendía por qué el asesor parecía enojado. Cardian se quedó pensativo ante tal comentario. Sabía que Roberts no mostraba sus emociones. Se preguntó si eso era causado por Airan Skansua. Fuera de la sala, Roberts dio un largo suspiro. Frunciendo el ceño, se preguntó qué estaba pensando Iner. Estaba extremadamente irritado con tantos inconvenientes interfiriendo en su vida. Ese día, Swanel presentó sus nuevas gafas. Inmediatamente, Huizón afirmó que no le quedaban bien, pero su boca fue tapada apresuradamente por uno de los hermanos de Airan. «Se ven bien. Definitivamente deberías usarlas de ahora en adelante». Retirando las gafas, Swanel afirmó que había estado pensando en algo durante un tiempo. «Jane, eres malo en pelear, malo en pensar y hasta tienes un gusto terrible». Siendo humillado de tantas maneras, Jane se enfureció. Por otro lado, Kagel comentó a su hermana que ese era un raro día libre,
queriendo saber si pasaría todo el día en la habitación. Con una sonrisa, la invitó a salir. No queriendo ir, la protagonista desvió la mirada. Sin embargo, Iner tenía una estrategia para convencerla. Acercándose a su oído, susurró: ¿qué tal si compramos algunos libros? No trajiste ninguno contigo. Inmediatamente, los ojos de Swanel brillaron. En un instante, se levantó, lista para partir. El primer lugar que visitaron fue precisamente la librería. Mientras veían a Irán mirar las opciones allí, los chicos decidieron ir a mirar en otro lugar, pero permanecieron en las tiendas cercanas para poder encontrarse en caso de que algo sucediera. Iner, de la misma manera, le avisó a la protagonista que saldría por un momento, revelando que Susan le había pedido que comprara algunos tés para ella. Mientras revisaba uno de los libros, Swanel asintió, dejándolo ir. Así, Swanel se quedó sola en la librería, rodeada de pilas y estantes de libros. Mientras revisaba las vastas opciones, algo llamó la atención de la protagonista. Alguien, para ser precisos, el príncipe Rustin, apareció frente a ella de una manera nada natural. Sentándose sobre los libros en la estantería, le saludó, diciendo: «¿Hola?». Presentándose, Rustin preguntó: «¿Me recuerdas?». Con una sonrisa confiada, mostró su autoconsciencia. «Bueno, creo que mi rostro no es fácil de olvidar». Revolviendo los ojos, Swanel afirmó no recordarlo por su rostro. Como si no fuera nada, preguntó si él era un maestro de espíritus. Rustin sudó frío ante la pregunta y, con una sonrisa incómoda, tuvo que disentir, afirmando que ella se había equivocado. Sin embargo, ella rompió su farsa. «Alrededor de ti hay 3 espíritus de alto nivel: viento, agua y fuego». Esos eran los espíritus que rodeaban a Rustin, impidiendo que Swanel lo olvidara desde que lo vio por primera vez. Al ser descubierto tan fácilmente, el príncipe mostró una expresión sombría, descontento. Levantándose, preguntó cómo Irán sabía. Caminando con pasos pesados, le pidió que respondiera. Sin embargo, antes de que se acercara a Irán, Jaen se interpuso entre ellos. El joven miró al príncipe con una mirada furiosa y desafiante. Ante tal mirada, Rustin solo bufó. En ese momento, Kagel corrió hacia la librería, preguntando qué estaba sucediendo. Se sorprendió al ver al primer príncipe presente en el lugar. Con una mirada sombría, Jaen encaró al príncipe. «¿Puedo preguntar qué haces aquí?». Para evitar cualquier conflicto, Rustin afirmó que solo estaba pasando y que se sintió atraído por Irán. Guiñándole un ojo, le preguntó a Irán si sabía que lo que habían conversado debía permanecer en secreto. Así, el príncipe afirmó que continuarían la conversación en otra ocasión, y se marchó. Jaen no entendía qué pasaba con ese tipo, y rápidamente fue reprendido por su hermano por la forma en que hablaba con el príncipe. Juison, preocupado, preguntó si Irán estaba bien. Sin embargo, ella dijo algo que no esperaban. Un caballero debe estar preparado para arriesgar su vida por sus niños, su mujer y su lord. Con la sorpresa de los 3, mostró el libro que leía, afirmando que era lo que estaba escrito. Sudando frío, Guison preguntó qué intentaba decir. Inmediatamente, ella lo interrumpió. «No quiero tu vida». Tras haber elegido varios libros, Swanel señaló la pila en la mesa, pidiendo 20 copias de ellos. Al ver la cantidad de libros que iba a pedir, ninguno de los 3 chicos podía creer lo que decía. Al regresar al dormitorio, Swanel le contó a Iner lo que había sucedido. Tenía curiosidad por saber si el príncipe estaba ocultando el hecho de ser un maestro espiritual. Sirviendo un té, Iner comentó que nadie parecía saberlo. Habiendo estudiado la historia del imperio, Iner explicó algunas cosas. El príncipe Rustin era el único hijo de la emperatriz Elise. Aunque ocupaba la posición de primer príncipe, Rustin aparentemente no tenía interés en la política. Todos creían que el segundo príncipe, Cardian, heredaría el trono. Swanel creía que debía haber una razón para eso. Los 2 príncipes tenían madres diferentes. Esa era una estructura destinada a llevar a luchas por el poder. Aún así, el hecho de que el primer príncipe no considerara el trono solo significaba una cosa. Swanel creía que el primer príncipe estaba intencionalmente ocultando su poder, asegurándose de que la autoridad no lo rodeara. Estaba convencida de que los 2 hermanos tenían una buena relación. Los 2 príncipes de los que hablaban, Swanel e Iner, estaban reunidos. Cardian tenía una expresión fruncida y, al ver a su hermano pensativo, le preguntó qué estaba haciendo. Quería que su hermano dejara de molestarle pronto si no tenía nada que decir. Con una expresión infantil, Rustin bromeó con su hermano. ¿Yo te molesto? Suspirando, Cardian le pidió que dijera de una vez qué pasaba. Sosteniendo su taza de té, Rustin constató lo obvio. Para él, los problemas siempre eran mujeres. No podían entender cómo nadie podía notar que había hecho un contrato con espíritus de alto nivel. Recordaba lo que decían, que los maestros espirituales podían sentir los espíritus de otros. Sin embargo, Rustin no había sentido ninguna energía de Irán. Un pensamiento aterrador pasó por su mente. Tal vez Irán fuera una contratista de espíritus reyes. Incluso entre los maestros espirituales,
Alguien no podría sentir a aquellos que estaban en un nivel superior. No podría sentir a Irán si ella fuera una contratista de espíritus reyes. Incrédulo, Rustin se levantó, asustando a su hermano. Rustin no creía que una contratista de espíritus reyes entrara al palacio solo como una estudiante de caballero. Aún así, se preguntaba si estaba a salvo. Airan no parecía alguien que fuera a andar esparciendo rumores, pero, aún así, tenía cierta inquietud. Sabía que si su madre descubría, todo lo que había construido se arruinaría. La idea de mantener a Airan cerca pasó por su mente. Mintiendo para sí mismo, afirmó que sería solo para asegurarse de que ella no dijera nada por ahí. Mientras tanto, esa persona, que no le importaba en absoluto, estaba en un tejado con el consejero a su lado. En ese momento, la sombra de Swanel cambió de forma, transformándose en un gran cuervo llamado Lua, batiendo sus alas mientras se acercaba. Lua, batiendo las alas lentamente, se posó en el brazo de Swanel. Después de tanto tiempo, el cuervo sonrió con los ojos mientras presionaban sus cabezas una contra la otra. Recibiendo tal cariño, Swanel la saludó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi reina espíritu de las sombras. Batiendo sus grandes alas, Lua levantó a su maestra, dejando atrás un rastro de una oscuridad brillante. Al posarse nuevamente, reunió toda la energía de vuelta. Iner sonrió alegremente al ver la escena entre las dos. No importaba cuántas veces lo viera, siempre le parecía fascinante. Iner intentó saludar al espíritu rey de Swanel. Sin embargo, Lua casi lo atacó de rabia, graznando furiosamente. Al ver su error, Iner se disculpó, llamándola por su nombre completo. «Perdón, Lord Luzcrucia», suspiró, al ser tratado de una forma tan espinosa. También bufando, el cuervo afirmó que solo era así con él. Swanel, sosteniendo al espíritu rey en su brazo, señaló que Lua siempre había preferido a Roberts que a Iner. No pudo evitar mirar a Iner de una forma sospechosa, asustando al consejero. Swanel recordaba exactamente el momento en que Lua comenzó a no gustarle aún más Iner. Ese momento había sido cuando Roberts dejó el inframundo. Intentando evitar ese tema, Iner observó el paisaje a su alrededor, la luna y las sombras. Parece que se está haciendo tarde. Al escuchar que el consejero quería regresar, Swanel miró cabizbaja a Lua antes de asentir. Así, extendió la mano, haciendo que su contratada volara. Lua se despidió mientras su cuerpo cambiaba suavemente, convirtiéndose en sombras en la noche. Regresó a la sombra de Swanel. Así, ya estaba lista para volver. Al día siguiente, Luis gritaba como siempre, apresurando a todos a correr. El último en llegar hará 10 vueltas más. Los estudiantes de caballería, a pesar de que les dolían las piernas, se esforzaban por correr, odiando al profesor. Swanel observó a su hermano comenzar a flaquear en su carrera. Lo miró atentamente, con algo en mente. Más tarde, con el sol brillando sobre la pista de carrera, diversas personas estaban tendidas en el suelo, a punto de desmayarse. Fue en ese momento que un chico recibió agua en su rostro. Guisón se levantó apresuradamente, culpando a Kagel por haberlo mojado. A su lado, Kagel derramaba agua sobre su propio cuerpo para refrescarse. Ignorando a Guisón, quiso hablar con Airan, mirando a su hermana sentada al lado, que no había sudado ni una gota. ¿Eres realmente humana? No podía entender cómo Airan podía correr 200 vueltas sin siquiera derramar una gota de sudor. En ese momento, Airan se levantó, haciendo sombra sobre Kagel. Sorprendido, él levantó la cabeza, preguntando si su hermana tenía algo que decir. Fue entonces cuando ella le dio una orden. «Quítatelas». Ninguno de los chicos cercanos pudo creer lo que habían oído, pensando que ella le estaba ordenando a Kagel que se quitara la ropa. Kagel no podía creer qué tipo de tontería estaba diciendo. Fue entonces cuando ella explicó: «Quítate las botas». Kagel se sorprendió con la orden de su hermana. Bajando la cabeza, trató de evitarla. «Airan, puedo manejar esto solo». Pero, para probar lo contrario, Swanel pateó el tobillo de su hermano. Jaen no entendió qué le pasaba a su hermana para hacer eso. Sin embargo, vio a su hermano caer, aunque no fue golpeado con fuerza. Jaen frunció el ceño, teniendo una idea de lo que estaba sucediendo. Atacó a su hermano, tratando de quitarle las botas. Tan pronto como quitó la bota de Kagel, encontró un tobillo completamente hinchado. Jaen no entendía cuándo había sucedido eso. Frente a los dos hermanos, Swanel le hizo una pregunta a Kagel. «No estabas completamente curado todavía, ¿verdad?». Se refería a la vez en que lo encontró herido en la sala de entrenamiento de la familia. Kagel rechinó los dientes furiosamente. De repente, Jaen lo agarró del cuello. «Eres un idiota. Estás loco. ¿Cómo te atreves a entrenar con la pierna así? Viste de primera mano cómo quedó incapaz, y aún así lo soportas. ¿Quieres que te pase lo mismo?». En ese momento, Luis puso la mano sobre el hombro de Jaen, pidiéndole que se detuviera. Luis frunció el ceño, reprendiendo a Kagel. «Eres bastante idiota. ¿No te importa quedarte incapaz de usar tu pierna por el resto de tu vida?». Inmediatamente, Luis siguió en una dirección, ordenando que llevaran a Kagel. Kagel quería caminar solo, pero fue cargado por Jaen y Guisón. Guisón no entendía cómo Airan había descubierto eso. No tenía idea de que Kagel estaba herido. Kagel miró de reojo a su hermana. Su salvadora estaba allí, con los brazos cruzados,
como si descubrir su herida no fuera nada. Más tarde, al regresar al dormitorio, Schwanel abrió un libro para pasar el tiempo. Más al lado, estaba Jaen con los brazos cruzados discutiendo con su hermano. Ni se te ocurra volver a entrenar. Como todos los instructores ya sabían de su lesión, sería imposible para Kagel volver a entrenar. Sin embargo, se preguntaba si estaría bien. No quería ser excluido del entrenamiento por eso. Sabía que no era como Jaen. Tenía la comprensión de que no tenía tanto talento. Era por eso que Kagel siempre confió en el esfuerzo para construir sus habilidades. Tenía el pensamiento pesado de que, si continuaba así, sería dejado atrás. Fue en ese momento que la protagonista se pronunció, sorprendiendo a los hermanos. Tikia. Hay un monstruo llamado Tikia. Contó que este monstruo se comía a sí mismo cuando luchaba contra enemigos. Como resultado, su poder aumentaba. Cuanto más fuerte era el enemigo de Tikia, más rápido se devoraba. Al final, mientras pudiera derrotar a su enemigo, Tikia continuaría devorándose, hasta que ella también se perdiera a sí misma. Los chicos encontraron tal comportamiento del monstruo muy extraño, y preguntaron por qué Airan estaba, de repente, hablando de él. Ella afirmó que, al igual que Tikia, Kagel se estaba comiendo a sí mismo para volverse más fuerte. Le dio una advertencia y un consejo a Kagel. Descansar cuando estás herido es lo básico del sentido común. Un idiota que ni siquiera sabe eso es suficiente, así que no te unas a él. Kael se sorprendió con el consejo de su hermana, pero sonrió, concordando con ella. Airan, sabes mucho, como se esperaba de nuestra mejor alumna. Comparado contigo, Jaen es... Los hermanos gemelos estaban a punto de pelear cuando alguien los interrumpió, buscando a Airan. Sonriendo, Iren llevaba un papel. La alineación del entrenamiento práctico finalmente ha sido liberada. Juison se sorprendió al ver la publicación de los horarios, mientras que Jaen se mostró emocionado. Los entrenamientos prácticos involucraban trabajar junto a los actuales caballeros imperiales para ganar experiencia en sus deberes. Basado en la evaluación de los caballeros seniors, la probabilidad de ser nombrado caballero imperial podría aumentar. Por eso, todos los trainees estaban altamente motivados para la sesión de entrenamiento. Jaen observó que había sido asignado a la primera división de caballeros, al igual que Juison y Kagel. Sin interés, Schwanel permaneció sentada en su silla. Mientras ellos observaban el alineamiento, se sorprendieron. Vieron que Airan había sido asignada a un escuadrón diferente al de ellos. Al lado, Iren sonrió, contando que estaría con el quinto príncipe. En una gran sala, Roberts estaba ocupado con unos documentos. Interrumpiendo su trabajo, alguien abrió las puertas efusivamente. Roberts no se inmutó y continuó mirando los papeles. Fue entonces que Rustin golpeó su mesa. «Estoy aquí». A pesar de eso, quedó en silencio. Al ver el silencio del asesor, Rustin sintió un leve pingo de ira. «Dije que estoy aquí». Continuando a mover los papeles, Roberts preguntó qué quería. Rustin era quien quería preguntar a Roberts qué estaba pasando. «¿Olvidaste lo que te dije? Quiero que ella sea mi caballera personal». Con una mirada sombría, Roberts preguntó si no recordaba la respuesta que había dado a esa petición. Rustin lo recordaba perfectamente, y por eso, Roberts no quería seguir la discusión. Sin embargo, el primer príncipe comenzó a hacer una gran rabieta. «Designar una sola caballera para mí no debería haber sido difícil, ¿cierto?» Rustin incluso afirmó que había algunas circunstancias para pedir eso, lo que hizo que Roberts se sintiera curioso por escuchar. Con una sonrisa, Rustin intentó mostrar su lado galán. «¿Sabes cuáles son mis circunstancias de siempre?» Esto solo irritó aún más a Roberts. Al final, Rustin continuó con un «no» como respuesta. Ya que había recibido un «no», Rustin quería hacer una pregunta, la cual Roberts le pidió que hiciera. Golpeando la mesa, Rustin se acercó a Roberts con una mirada sugestiva y sombría. «¿Por qué la mandaste allí?» Roberts encaró tal mirada en silencio. Evitando la mirada del príncipe, Roberts afirmó que había mandado a ella al lugar más tranquilo del palacio. Rustin no entendía por qué mandarla a un lugar tranquilo. Irritado, Roberts cuestionó si no tenía solo una cosa que preguntar. Cruzando los brazos, Rustin preguntó nuevamente si no era posible. Esto hizo que sus ojos chispearan contra los de Roberts, que negaba constantemente. Con Rustin insistiendo más y más, Roberts estaba a punto de explotar de ira, lo que hizo que el príncipe finalmente se alejara. Antes de que Rustin se fuera, Roberts le habló. «¿Recuerdas lo que te dije una vez? Cuando finge durante mucho tiempo, deja de ser solo un fingimiento». Al escuchar las palabras del asesor, Rustin las ignoró. Abriendo la puerta, miró hacia atrás. «En ese momento y aún ahora, todavía no sé lo que quieres decir». Así, Roberts vio la puerta cerrarse detrás del príncipe, que salió de su oficina. Con el cielo casi sin nubes, Schwanel se dirigió al lugar que le habían asignado. Mientras Iner la seguía, explicó que el quinto príncipe no tenía poder político. Contó que la madre del quinto príncipe no contaba con un fuerte apoyo por parte de la familia. Por su belleza, cautivó la atención del emperador y entró al palacio como concubina. Pero, hace 7 años, la madre del quinto príncipe cayó gravemente enferma y partió. Al final, el quinto príncipe perdió a su madre y fue completamente olvidado por el emperador, quedando sin influencia política.
Mientras Iner intentaba explicar sobre el quinto príncipe, Swanelle lo interrumpió, afirmando que ya lo había visto. Iner se sorprendió y preguntó dónde lo había visto. Fue entonces que, después de una larga caminata, llegaron a su destino. Frente a ellos había un largo patio sin decoraciones, que conducía a una mansión azul. Un lugar tan vacío le mostraba a Iner cuán importante era el poder. Tras la larga caminata, llegaron hasta la puerta. Esperaron, pero nadie les atendió. Frunciendo el ceño, Iner se preguntó si no había nadie trabajando allí. Fue entonces que una joven abrió la puerta. ¿Quiénes son ustedes? Inmediatamente, Iner se recompuso, presentando a Swanelle. Ella es Ayran, la caballera trainee asignada al palacio. ¿Eres la única en el equipo aquí? La joven empleada se sorprendió. Presentándose, su nombre era Letty, la empleada en el palacio del quinto príncipe. Iner también se presentó como el asistente de Ayran. Mientras tanto, la protagonista miraba de un lado a otro. Antes de que Letty les pidiera que entraran, Swanelle siguió en una dirección aleatoria. Swanelle dobló en una esquina de la mansión, yendo hacia el lado del edificio, sorprendiendo a la empleada que acababa de conocerlos. Después de caminar un poco, Swanelle encontró a alguien entre los árboles, un niño que observaba algo en el suelo. En ese momento, el niño notó la presencia de Ayran y, sorprendido, dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarla. Ayran había encontrado al quinto príncipe, Kazuma, a quien ya había conocido mientras dormía anteriormente. Mientras el príncipe preguntaba qué hacía allí, Letty, ofegante por correr hasta allí, estaba al lado de Iner, observando la interacción entre el príncipe y su nueva caballera. Fue en ese momento que, sorprendentemente, Swanelle se arrodilló. Kazuma cayó sentado en el suelo, sorprendido al ver su acción. Entonces escuchó las palabras de la mujer que acababa de conocer. La caballera trainee Ayran saluda al quinto príncipe del imperio. Ante tal saludo, Kazuma se sorprendió, sin saber qué decir. Frente a tal, Swanelle puso la mano en el pecho. Ahora soy tu caballera, príncipe Kazuma Niutloa. Después del encuentro en el jardín, todos entraron a la mansión. Kazuma llevaba un libro, donde estaba la foto del insecto que habían visto cuando se encontraron por primera vez. Le enseñó a Swanelle que ese insecto se llamaba Gam. Sonriendo, recordó que había dicho que le diría el nombre del insecto la próxima vez que se encontraran. Una mirada cariñosa apareció en el rostro de Swanelle, que de repente acarició el cabello del quinto príncipe. Tal acto sorprendió a todos en la mansión. Letty apretó los dientes, al igual que el hombre a su lado. Aunque el quinto príncipe no tenía poder político, nadie tocaba su cabeza. Sin embargo, veían a Kazuma sonriendo al recibir el toque de esa mujer. La ira dio paso a la felicidad en la mirada de la pareja al ver la sonrisa de Kazuma. Para ellos, eso era lo que importaba. En ese momento, Irene llegó a la sala con una caja. Se sorprendió al ver a Swanelle tocar la cabeza de alguien. Era la primera vez que esto sucedía desde un cierto incidente. Pidiendo disculpas, Irene afirmó que su maestra necesitaría acostumbrarse al té hecho por él a partir de ahora. Ella se irritó bastante al ver el té que había preparado. Cambiando de tema, Irene elogió cómo Swanelle manejó la situación tan bien. No pudo evitar sonreír al recordar lo pulida que intentó ser. Ella mostró el libro que estaba leyendo, afirmando haber dicho lo que había en él. Mirando el libro, Irene advirtió que algunos contenidos podrían ser de ayuda. Sin embargo, algo llamaba su atención. No habían visto mucho a Irene en estos días. Se preguntaban dónde había ido, ya que no tenían idea. Irene quería buscarla, pero Swanelle le dijo que la dejara en paz. Curiosa, preguntó si la pareja que encontraron eran las únicas personas trabajando en la mansión. Irene pensaba que sí, la empleada Letty y el caballero Meino. Ellos eran los únicos atendiendo al príncipe Kazuma. Cruzando los brazos, Irene consideraba eso bastante excesivo, incluso para un príncipe descartado. En ese momento, el brillante y curioso príncipe Kazuma apareció buscando a Ayran. Irene se inclinó para saludar al príncipe, pero fue ignorado. Kazuma, sonriente, corrió hacia Ayran, dejando al triste Irene atrás. Extendiendo la mano, Kazuma quería entregarle algo a Ayran. Mostró algunos dulces, revelando que Letty solo le daba uno por día, porque no podía comer muchos. Entregando los dulces, Kazuma pidió que ella los comiera sola, obviamente, para que no los compartiera con nadie. Así, el príncipe corrió fuera de la sala. Irene se dio cuenta de que Swanelle parecía gustarle el chico. Era impresionante, ya que Letty había dicho que el príncipe era tímido con los extraños. En ese momento, Swanelle probó uno de los dulces. Irene se acercó, preguntando si eran buenos. Se acercaba con una sonrisa sugestiva, pero Swanelle lo reprendió. Él dijo que debía comerlos sola. Irene se sorprendió al ver a Swanelle esconder los dulces. ¿Estás haciendo esto porque crees que los voy a comer? Irene lloró al ver cómo era tratado. Al mismo tiempo, el padre de Ayran se encontró con Roberts, cuestionando si su hija había sido designada para el palacio del príncipe Kazuma. Roberts bajó la cabeza, confirmando la designación. El conde estaba furioso, queriendo saber por qué su hija había sido asignada allí, cuando ella tenía la mejor puntuación en los exámenes. Pidió inmediatamente que Roberts cambiara su designación. Roberts pensó un poco, y luego sugirió la residencia del primer príncipe. Roberts reveló que el príncipe Rustin
había solicitado a la hija del conde para ser su caballera personal, y la atención del príncipe estaba en ella. Al preguntarle si eso sería mejor, el conde movió la cabeza negativamente. Sabía muy bien sobre la infame reputación del primer príncipe con las mujeres. Si Airán se acercaba a ese príncipe, los rumores la rodearían. Sin tener qué hacer, el conde se levantó, pidiendo disculpas. Antes de salir, sin embargo, preguntó si Roberts sabía cómo era la personalidad de su hija. Sabía perfectamente bien que Roberts había designado a su hija al quinto príncipe. Sin embargo, Roberts se escurrió. No recuerdo haber hecho tal cosa. Más importante, ¿has oído hablar de tus otros 2 hijos? El conde se sorprendió al escuchar sobre los gemelos, pensando que ambos se habían metido en problemas. Sin embargo, Roberts reveló que el lugar de entrenamiento de ellos había cambiado, al palacio del primer príncipe. El palacio del primer príncipe era enorme. Juison, que estaba con los gemelos, no entendía por qué había cambiado la designación. Jane estaba irritado porque los habían enviado al palacio del primer príncipe y fue reprendido por su hermano por hacer pucheros. Sin embargo, Jane se negaba a no odiar al príncipe, especialmente cuando intentó coquetear con su hermana. Aún así, le pedían que tuviera cuidado, pues alguien podría escuchar. Y quien escuchó fue precisamente el príncipe. Coquetear con mujeres es lo que hago. Escuchar esto dejó a los 3 jóvenes en shock. Cuando se dieron la vuelta, se encontraron con el príncipe Rustin. Inmediatamente se inclinaron, ya forzadamente por su hermano, para saludar al príncipe. Rustin reveló que particularmente no le gustaban los caballeros, porque siempre estaban gritando cosas como «No hagas esto, no hagas aquello». ¿Saben por qué hice que fueran designados aquí? Furioso, Jane casi comenzó a gritar, pero fue rápidamente detenido por su hermano. Habiendo noqueado a su hermano gemelo, Cagel preguntó el por qué. Rustin sonrió maliciosamente a los 3 chicos. «Son cercanos a ella, ¿verdad? Estoy hablando de la Lady Airán Scansua».